Antes de empezar, hermano, yo te quiero compartir algo, amén. Yo te quiero compartir algo que el Señor me daba en la semana y para la gloria de Dios, hermano, yo, yo hablaba con el Señor, amén, y el Señor me ministraba y le compartí yo a la pastora. Yo me desperté, hermano, con un sentir en mi mano, sentí algo raro, algo raro. Cuando de momento no detecté qué era, pero yo sentí algo raro en mi mano. Cuando yo tomo más atención, sentí que me apretaban mi dedo como si fuera un anillo. Y yo dije para mí, siento como si trajera un anillo. Es más, ahorita te platico, hermano, y aquí lo siento. Siento lo grueso del anillo. Y todo el día he andado con mi mano, que siento lo grueso del anillo. Estos días he andado con mi mano. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? El Señor me decía que ha renovado el pacto conmigo. El Señor me decía que he renovado el pacto. Me decía el Señor, ¿por qué he renovado el pacto de servicio contigo? Amén, gloria a Dios. ¿Esto a qué nos lleva, hermano? A que el Señor en su infinita misericordia, cuando nosotros, hermano, tomamos la cena del Señor, recordarás, cuando participamos de la sangre de Cristo, ¿qué es lo que representa? El pacto nuevo, amén, un nuevo pacto. Quiere decir, amado hermano, que el pacto que había se quebrantó, se rompió. Un pacto que el Señor está renovando en la gracia y en la misericordia de mi Señor Jesucristo. El primer pacto era el pacto de la ley. Y sabíamos, hermano, por la escritura, que la ley es muy fuerte. Incluso para citar nada más, Moisés, el siervo de Dios, en toda lo platicaba con la pastora, en toda la historia de la humanidad, solamente se habla de una sola persona que ha podido debatir una decisión cara a cara con Jehová, y ese fue Moisés. Cuando estaba en el Sinaí esperando las tablas de la ley, el pueblo de Dios se corrompe, empiezan a adorar becerro de oro, y Jehová le dice, desciende Moisés, porque tu pueblo se ha corrompido, los acabaré y de ti haré una nación. Moisés le dice, no Señor, ¿qué dirán los egipcios de ti? Dirán que nos sacaste del desierto para matarnos, que nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto, porque no nos pudiste bendecir. Ha sido el único varón que ha podido debatir cara a cara con Jehová. El único que lo ha visto cara a cara. Amén. Con todo y eso, él no entró a la gloria de Dios. Él no entró a la tierra prometida por desobediente. Ese era el viejo pacto. Cuando viene mi Señor Jesucristo con su sangre preciosa nos lava, con sus sacrificios nos unge y nos guarda, amado hermano. El Señor nos hace renovar ese pacto. El nuevo pacto que tenemos con el Señor es un pacto de misericordia, es un pacto de amor. Amén. Y esto, hermano, yo, cuando el Señor me decía que ese anillo, incluso me decía el Señor, no lo he comprado, vive Jehová, porque no tengo el tiempo. Amén. Pero voy a comprar un anillo, porque el Señor me decía, quiero que traigas el anillo. Donde quiera que vayas y donde quiera que estés, que todo el mundo vea que eres mío, dice el Señor. Que todo el mundo sepa que has renovado un pacto conmigo. Y el que tenga espíritu para discernir, me dijo el Señor, sabrá que ese anillo representa el pacto nuevo que he hecho contigo. Amén, Señor. Amén, déjalo fuerte, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Gloria a Dios. su nombre. Amén. Y te lo comparto, hermano, Amén, amén. porque el Señor ha estado hablando a mi vida. Y la pastora te decía que la camioneta ya tiene placas para la gloria de Dios. No habíamos podido arreglar las placas. Gloria a Dios que el Señor puso los medios, la forma, la manera. Ya tenemos placas para circular como cualquier otro vehículo. Y yo les hablaba, hermanos, de ir a Chiapas. Y yo les hablaba, hermano, de ir a predicar la palabra. Y te voy a ser honesto. Quizá cuando lo dije por primera vez, no dimensioné hasta dónde el Señor nos iba a llevar. Y dice la escritura que el que pide recibe. Y su pastor les ha dicho en broma, ten cuidado con lo que pides, te puede conceder. Y el Señor hablaba en mi vida, amén, y me mostraba muchas cosas que yo esperaba una confirmación. Yo decía, Señor, pues sí, pero yo ya no me muevo por emociones, yo ya no me muevo por sentimentalismos, yo necesito que tú me confirmes. Ojo, yo no pido señal,
Jehová reprenda, porque la generación perversa es aquella que pide señal. A ver, muéstrame que tú eres Dios y que esto camine. No, no, yo no pido señal. Yo simplemente pido que me confirmes, Padre, para saber que eres tú. Y donde quiera que yo vaya, yo sé que tú vas delante de mí. Amén. En la mañana, hermano, estaba revisando mi teléfono y entro a la prédica, pero es bien importante que te diga esto. En la mañana entro a revisar mi teléfono y dentro de todos los mensajes de grupos, pastores, veo uno nuevo. Y luego me voy al número, no es de México. No sé, ni le he preguntado al siervo de dónde sea. Y veo un número que no es de México. Y me llama la atención. Y siempre que yo veo un número, siempre contesto así. Buenos días, buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, hermana, perdón, no reconozco su número. ¿Quién es usted? Siempre pregunto así. Y me manda un audio. Amén. Te lo voy a poner ahorita para que lo escuches. Amén. Esto, hermano, es la confirmación que yo estaba esperando de parte de Dios. Antes el impedimento que teníamos para salir era pues, el transporte, amén, porque pues no podíamos salir porque la camioneta solamente Chimalhuacán esa y hasta ahí, amén. Cuando tuvimos que salir en otras ocasiones pues, nos fuimos en camión, nos hemos ido en camión porque pues no había manera. Gloria a Dios porque ahora el Señor renueva el pacto, nos pone transporte y nos confirma. ¿Por qué te digo esto, iglesia? Porque necesito que te prepares, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Amén. Necesitamos verdaderamente siervos de Dios. Ya no necesitamos hermanos que se sirvan de Dios, sino almas que le vayan a servir al Señor. Corazones agradecidos, corazones dispuestos, corazones que tengan el temple de aguantar lo que aguantó Pedro, lo que aguantó Pablo cuando iba saliendo de la iglesia la hermosa. ¿Qué fue lo que le hicieron? Lo apedrearon. ¿Acaso este varón contestó? ¿Acaso les contestó con un insulto, con un golpe? No, se sacudió y se fue. Pues con permiso, ya me apedrearon, pues ya qué. Amén. Esos varones son los que necesita el Señor. Esas varonas son las que necesita el Señor. No quiero emociones, no me contestes aquí, hermano. No quiero que sea una iglesia de emociones como tantas, como lo digo con mucho respeto, que el pastor habla bonito y hermanos, nos vamos a ir al extranjero, hermanos, y amén, gloria a Dios. Y cuando se llega el tiempo cumplido, pura emoción, puro sensacionalismo. No, mi hermano, si el Señor toca tu corazón, si el Espíritu Santo redarguye en ti, mi hermano, y tú en verdad anhelas servirle al Señor, quiero que pongas atención a la prédica que vas a escuchar. Y que recuerdes, hermano, que el tiempo no es para el Señor, el tiempo es para nosotros. Amén. Cuando el arca del pacto visitó la casa de Obededón, fueron 3 meses. Pero hermano, Obededón no se quedó sentadito. Obededón no se quedó a rascarse las orejas esperando el tiempo de Dios. Ese hombre hizo grandes cambios en su vida. Ese hombre hizo grandes transformaciones. Pastor, dame Biblia, sí, amén. Dice la palabra de Dios que ese hombre, para empezar, lo primero que hizo, y te recuerdo tantito para que escuches y quiero que entiendas hacia dónde nos va a llevar el Señor. Amén. Ese hombre, lo primero que hizo, ¿qué fue? Sacar sus ídolos. Él sabía que Jehová y los ídolos no se llevaban. Porque todo ídolo que estaba en la presencia del arca amanecía decapitado y sin manos. Ese hombre era sabio, inteligente, y dijo, no, yo no sé quién seas, pero sé lo que haces. Ojo, yo no te conozco, no sé quién seas, pero sé lo que haces y sé de lo que eres capaz. Y yo no quiero amanecer como los ídolos. Lo primero que hizo Obededón fue sacar sus ídolos. Hermano, ¿cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son tus ídolos? ¿El dinero? ¿El afán? ¿La familia? Hermano, ¿qué es lo que estás anteponiendo a la presencia de Dios? ¿Qué es lo que no te deja llegar a la presencia de Dios? Esos son tus ídolos. Sácalos, hermano. Pastor, tiro a mi familia. No, por Dios. No, 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 no te estoy diciendo que la metas en una bolsa. Como dijo el pastor, que tiraba a mi familia, mujer, ya vete, vamos. Pastor, ya la corrí, no, por Dios, hermano. Lo que te estoy diciendo es que pongas en primer plano a la presencia de Dios. Amén. Obededón, dice la escritura, que incluso pudo haber tenido problemas con sus vecinos. Imagínate un filisteo, pagano de pagano, pecador de pecadores, idólatra de idólatras. De repente ya no va a misa, ya no sale con sus ídolos, ya no sale en peregrinaciones, junta a su familia, le alaba, le aplaude y bendice y se oye tronar su casa aquel día. Está loco. Este está loco, vamos a correrlo de la calle. Este está loco, ya no hace lo que nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos que soportar eso con la familia? Los aleluyas, parecemos luego apestados.
por allá la reunión, por allá los que se juntan, y uno, pues como ya es aleluyo, ya no le hablan, como ya no toma, como ya no baila, como ya no esto, como ya no lo otro, ya no se junta. Hermano, ¿quieres en verdad que la gloria de Dios descienda en tu familia? Haz cambios radicales. Haz cambios que verdaderamente llamen la atención del Señor. Haz cambios que el Señor diga, oh, mi hijo, antes gritaba y se emborrachaba, ahora corderito como manso. No, amén. No por otra cosa, mi amado hermano, sino porque tenemos que sacar nuestros ídolos de nosotros. Obededom lo primero que hizo fue sacar los ídolos de su vida. ¿Tú qué esperas, hermano, para sacar tus ídolos? Habemos quienes apuntamos la fecha, ¿eh? Borre la fecha, mi hermano. Porque sabe una cosa, el tiempo no es para el Señor, el tiempo es para nosotros. Yo pregunto con todo respeto, de esta prédica al día de hoy, ¿cuánto ha pasado? ¿3 semanas? ¿15 días? ¿Cuántos ídolos has sacado de tu vida? No me contestes. ¿Cuántos ídolos has sacado de tu vida? ¿Sigues afanado todavía? ¿Sigues poniendo al Señor en segundo lugar? ¿Sigues hablando igual? ¿Sigues caminando igual? ¿Sigues visitando a la misma gente? ¿Sigues atorándote con los mismos tropiezos? Hermano, eso no es un cambio. Eso, perdóname, pero dirían vulgarmente, es atole con el dedo. Aquí santo, 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 ya afuera despotricamos. ¿Y sabes qué es lo que hacemos con eso? Que blasfemen el nombre del Señor, que digan hipócritas. ¿Para eso quieres que vaya a la iglesia? Te voy a contar. Amén. Después te lo comparto. Amén. Eso, amado hermano, es lo que necesitamos hacer. Cambios radicales. Entiéndame de una vez, iglesia. No podemos cosechar cosas diferentes si seguimos sembrando miserias. ¿Quieres sembrar grandes cosas? Atrévete y ten el valor de sembrar lo que verdaderamente vale. ¿Quieres cosechar fruto bueno, fruto rico? ¿Amas a tu familia? ¿Quieres dejar algo bueno para tu descendencia? Levántate tú que duermes y empieza a cosechar pues cosas buenas. Párate a orar, párate a ayunar, por Dios. Atrévete a dejar las cosas pensando que el Señor te va a suplir. Hermano Salvador, ¿alguien le dijo que si usted oraba le iba a suplir esa bendición que el Señor le dio? ¿Alguien se lo prometió y se lo firmó? ¿Por qué hizo eso que la hermana le pidió? De orar y todo eso. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía la fe. Por amor a Dios, por buscar su presencia. Eso, amado hermano, es cuando el Señor nos bendice. Amén. Amén, gloria a Dios. Tenemos que buscar al Señor por amor, no como conveniencia. Amén. Hay muchos que cierro mis ojos, buscamos al Señor solamente en enfermedades, en problemas, en necesidades, en angustias. Y como dice un dicho del mundo, al árbol le visita cuando se le tiene fruto. Pasa el problema, pasó la necesidad, ¿y qué cree? Al hermano jamás lo volvemos a ver. Y muchos hemos sido testigos de esos hermanos aquí en la iglesia. Hermanos que han venido con enfermedades y problemas. Y pregúntame dónde están. ¿Sanaron? Gloria a Dios. Jamás los volvemos a ver. Hermano, en verdad, usted lleva su cuenta de 3 meses, bingo, gloria a Dios. Gloria a mi Padre. Pero antes de que siga con esa cuenta, saque sus demonios, deje sus afanes, deje sus necedades, deje sus viejas prácticas, deje al viejo hombre. De verdad, hermano, no hay comunión entre la luz y la oscuridad, ¿eh? Y no podemos engañar al Señor. A mí me podrá decir, pastor, vengo de ayunar. Amén, gloria a Dios. Pero al Espíritu Santo no le engaña. Amén. Que te comparto, iglesia, que el Señor nos está llevando a una etapa de renovación, que el Señor nos quiere llevar a otros lugares, que el Señor ya no nos quiere aquí entre 4 paredes, el Señor quiere que empecemos a llevar la palabra a otros lugares. Pero sabes una cosa, Dios no puede enviar a niños. Dios no puede enviar a niños quejosos, fluctuantes. Dios no puede enviar a niños que todavía se espantan del Evangelio de Dios. Tenemos que ser verdaderos siervos del Señor. Tenemos que madurar en su palabra. A veces, hermano, cuando la palabra nos exhorta, a veces cuando la palabra nos redarguye, nos molestamos, bingo, sí, pero ¿qué haces después, hermano? ¿Qué haces después? Necesitamos empezar a madurar en el Evangelio. ¿Sabes por qué, hermano? Porque aquí nos quedamos bien cortos y aquí somos light. El trato entre nosotros es bien light. Yo quisiera que fueras esas campañas, hermano, donde te mintan la madre, donde te mintan pedradas, donde te quieren bajar por hereje, donde se juntan bolitas, hermano, y empiezan y te lo dicen, nomás que te bajes, hijo de quién sabe qué. Ay, Dios mío, poder de Dios, donde se te enchamucan los drogadictos, los alcohólicos, donde donde tiembla literal y físicamente el templete. Quiero que te veas, hermano, en esas situaciones.
en esas situaciones donde ha habido, apenas estaba escuchando el testimonio de un siervo, lo secuestraron, hermano, en la sierra, permaneció 15 días secuestrado, lo confundieron y ya lo iban a matar, hasta que dice que entró uno de ellos y que le dijo, hey, espérate, este no es, este es fulano de tal, a quien buscas es el rojo, este no es. Bueno, pues gloria a Dios que el ángel de Jehová tocó ese corazón y lo reconoció, si no lo hubieran decapitado él y a su compañero, otro siervo de Dios. Entonces, hermano, ¿y sabes qué hizo este varón? Como Pablo, ahorita anda predicando por Chinahuaca, Puebla, Chinanguapan, Chinahuapan, ande por ahí, Chinahuapan anda predicando en Puebla. ¿Por qué te digo esto, hermano? De verdad, porque en el camino de Dios tenemos que enfrentarnos a eso. No podemos, hermano, con un regaño, con una palabra fuerte, con una exhortación, menguar. No, mi hermano, mándeme, dígame. Yo sentía que iba pasos, iban atrás de mí. Amén. Y yo me apresuré, pero no volteé. Escuché y me dijeron, te voy a matar. Amén, gloria a Dios. Así de verdad, hermano. Amén, yo te comparto, gloria a Dios. Cuando empezábamos amén, cuando empezábamos en el Evangelio orábamos por la familia. En una ocasión orando por mi hermano, ahorita que dice mi hermana Graciela, estaba yo en la cama de la casa de ustedes con mi esposita y yo vi cómo se abrió la puerta y no estaba dormido, hermano, porque yo lo vi como te veo a ti. Entró un perro negro grande, tenía los ojos de fuego y su lengua parecía una serpiente. Cuando abría la boca parecía una serpiente su lengua. Se paró en dos manos el perro, en dos patas, y así me dijo, te voy a matar. Primero voy a matar al perro de tu hermano y luego te voy a matar a ti. En ese momento, hermano, empecé a sentir miedo y empecé a temblar. Cuando empecé a temblar, ese perro se fue acercando a mí. Cuando ya estaba cerca, que ya podía casi respirar su aliento, el Espíritu de Dios me dijo, Él no te puede quitar lo que no te ha dado. Amén. Dije, gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Ese, hermano, fue la primera batalla donde empecé a conocer a Satanás. Es una gran herramienta el saber, hermano, que Él no te puede quitar lo que no te ha dado. Y a mí Satanás no me ha dado nada, no me puede quitar nada. Todo me lo ha dado el Señor. Amén. Entonces, hermano, prepárate. El Señor ha renovado el pacto con la iglesia. ¿Y por qué te incluyo? Hermano, porque si la cabeza es bendecida, también el cuerpo. Y si la cabeza trabaja, también el cuerpo. Amén, gloria a Dios. Ciertamente no ha sido fácil, la verdad, hermano. Dice mi hermano Goyo, fue el que dijo, creo. ¿Cuesta? Sí, claro que sí cuesta, hermano. Cuesta ayuno, oración, clamor. La santidad, hermano, es algo que te cuesta. Santidad no es persinarse, espantarse y correr. No, mi hermano. Santidad es estar en la tentación y no caer en pecado. Porque la tentación va a llegar, hermano. Hay quienes le pedimos a Dios que nos libre de la tentación, que no nos deje, no es cierto. Si mi Señor Jesucristo fue tentado, también nosotros seremos tentados. Mejor pídele a Dios que te dé fuerzas para resistir en el día malo de la tentación. Que cuando llegue la tentación a ti y estés latente, cuando estés presto al pecado, en ese momento el Espíritu Santo redargüe en ti y puedas apartarte, mi amado hermano. No es fácil, porque no es fácil, de verdad. El luchar contra los géneros y demonios que uno mismo porta no es fácil. Son luchas diarias, mi amado hermano. Tú vas caminando y yo te lo he dicho, se me vienen pensamientos, ideas y sentimientos que cuando tú los dejas generar en tu mente, bajan a tu corazón como un sentimiento. Y ese sentimiento no está en paz hasta que no se hace obra, pecado llamado. Cuando tú empieces, amado hermano, a detectar aquí en tu cabecita que se están fraguando, que empiezan a nacer pensamientos o sentimientos, dijo mi hermano Goyo, tenemos la mente de Cristo. ¡Bingo! En el nombre de Cristo Jesús te reprendo, te ato, te cancelo, te sujeto en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Toda mente atada se va en el poderoso nombre de aquel que vive y reina. Declaro, Señor, un espíritu de control y dominio propio. Y si aún así prevalece todavía, si en la tentación el ataque es más fuerte, ya te compartí, hermano, una estrategia de guerra. Lo primero que yo hago, a ver. ¿Mi Señor Jesucristo pensará lo que yo estoy pensando? No. ¿Mi Señor Jesucristo sentirá lo que es? No. En ese momento, hermano, corto toda tentación. No es fácil. No es fácil, porque el enemigo nos conoce. El enemigo llega a darte el dulce, el enemigo llega a envolverte. Es sutil.
te dejas envolver, hermano. El enemigo es sutil. Amén. Entra por el oído. Acuérdate que el enemigo entra aquí. Seduce. Amén, seduce. Acuérdate que el enemigo llega y te habla de la forma en la que nosotros nos encantamos, nos empieza a envolver. Y cuando esto entra aquí, sube a la mente. Cuando un pensamiento pasa más de 3 días aquí, baja como sentimiento. Y cuando baja un sentimiento, qué feo, porque dice la palabra de Dios que del corazón nacen todas las iniquidades. Aquí, de aquí salen todas las iniquidades. Pero antes de que llegara aquí, pasó acá y entró por aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Filtro, cerrar puertas. Ahora entiende, cuando oramos, cierro puertas y ventanas. Sí, porque estamos cerrando, ¿sí?, todo lo que el enemigo está ocupando. El enemigo, antes que llenarte los ojos, te llena el oído. Amén. El enemigo, ¿por qué? Sencillo. Si tú escuchas y te dicen, hermano, una mujer lo quiere conocer, ah, sí, qué bien, pero y no pasa de ahí porque no tienes figura, no has escuchado nada. Pero cuando tomas el teléfono y escuchas una voz que seduce, una voz agradable, te imaginas 20, 40 figuras y tu mente empieza a volar y de ahí empieza a entrar el enemigo a dominarte. Por aquí. ¿Por qué se pierden grandes predicadores? Por el ego y la vanidad. Pastores que cuando usted predica, no, hombre, saca chichas. Empiezan a inflar. Poca levadura leuda toda la masa. Dígale un hermano, cuando usted ora yo me siento bien, se echó a perder. Porque el hermano empieza a sentir que le hace el favor a Dios. Tenga cuidado con su hijo. Iglesia, todo esto solamente es preparación al lugar a donde vamos a ir. Yo te he dicho, hermano, vamos a visitar lugares fuera de aquí, pero yo no quiero llevar, lo digo con mucho respeto, bultos. Yo quiero llevar siervos. Y si he de ir con uno, con dos o solo, no me importa. Pero tendrán que ser siervos aprobados, no por mí, por el Espíritu Santo. Tendrán que ser siervos llenos de la presencia y ungidos del Espíritu de Dios. Aquellos que donde pisen, la tierra tiemble. Aquellos que donde pongan la mano, el enemigo salga huyendo, no por ellos, sino por el que viene con ellos. Amén. Amén, gloria a Dios. Dale una fuerte salva de palmas. Amén. Dásela fuerte. Para empezar con la prédica, hermano, quiero que escuches este testimonio, este audio que me mandaron, que es la confirmación que estaba esperando. Yo al siervo no lo conozco, no sé quién es, no sé de dónde venga, pero sé que el Señor lo usó. Y si usted me dice, ¿es un pastor? No sé. ¿No es ungido? No sé, y no me interesa. La burra por la cual le hablaba Balaam no era ungida. Amén. Y las palabras que el Señor usa y ocupa para ministrarnos no vienen de los ungidos. A veces recibimos más ministración de la gente inconversa que de los siervos de Dios. Porque a veces los siervos, perdóname, somos muchos y nos espantamos, aún seguimos siendo religiosos. Cuando la gente que está del mundo abre su mente, es más abierta y entiende más lo que el Señor te habla. Por eso es que digo, no me interesa si es ungido, no sé si es pastor, es más, no sé ni quién sea. Puede ser un adúltero y si el Señor le plació usarlo, yo simplemente recibo. Escuche, iglesia, amén. Amén. Por tu siervo, en el nombre de Jesús, que reciban el Espíritu Santo, los 9 dones, la autoridad, la llenura del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, llénalos. Poder. ¿El qué? ¿Qué mentolado? 50. Osa bacán barabacaya rabacán barabaquín barabacaya. Osaca. Dios me está mostrando que te va a entregar una autoridad. Dios me está mostrando meterte en ayuno y oración. Clama de día y de noche, te entrega una visión. Siervo, sierva, Dios te levanta como columna fortificada a las naciones. Tú no eres cualquier cosa, tú eres una ungida, tú eres un ungido de Jehová, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, levanta la vara, gloria a la presencia del Dios vivo. Está obrando, te está capacitando, te está llenando de la capacidad y de la unción. Fuego de Dios recibe arriba, cámbara, bacaya. Por la causa de Cristo correrán a tu vida. Amén. Amén, gloria a Dios. Y yo lo creo, mi hermano. Yo lo recibo en el nombre de aquel que vive y reina. Amén. Y esto, hermano, nos lleva a un doble compromiso. Nos lleva a un esfuerzo aún más todavía. ¿Por qué? Dice la palabra que aquel que te pida llevar la carga una milla, la lleves 2. Amén. Que hagas más de lo que te piden que estés haciendo. El Señor nos pide que obedezcamos su palabra. Y si solamente le obedecemos, ¿qué mérito tenemos?
debemos hacer más allá de lo que se nos pide. Amén. Muchos decimos, ya entendí. ¿Y de qué sirve que entiendas? Es que ya entendí. El Señor nos ha mandado que entendamos. El Señor nos manda a ser obedientes. Si usted me pregunta, hermano, y se lo digo con toda limpieza de corazón, yo hago cosas en el Evangelio que no entiendo. De verdad. No entiendo ni por qué las hago. Y usted me dirá, pero pastor, ¿por qué las hace? Porque lo demanda el Señor. El Evangelio no es para que lo entiendas, ¿sabes? El Evangelio es para que lo pongas por obra. Va a haber cosas, cuando el Señor te diga, deja, quita, pon, después, ¿por qué? Señor, pero no me interesa, dice el Señor. Hazlo. El Señor quiere ver un corazón obediente. El Señor quiere ver un corazón que le ama. Amén. Y yo en el Evangelio, hermano, te comparto, iglesia de Dios, he hecho cosas que no entiendo. Y no me interesa entenderlas. Simplemente me quedo con la llenura en mi corazón, porque es lo que el Señor demanda. Amén. A veces las decisiones que toma el pastor pueden ser juzgadas o criticadas. Estuvo mal. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo quitó? ¿Por qué le dio? ¿Por qué lo puso? Hubiera puesto mejor esto, hubiera hecho mejor esto. Sí, mi hermano. Pero antes de eso, toma en cuenta que el pastor no hace lo que quiere. Aunque no le guste, él hace lo que el Señor demanda. Amén. Porque yo aquí estoy para obedecer al Señor, para hacer lo que Dios diga, no lo que yo quiera. Y tú también, amado hermano, tendremos que estar en esa visión. Hacer lo que el Señor demanda. Y cuando el Señor dice, saca tus demonios, sácalos. Saca tus ídolos, échalos fuera. Amén. 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 Gloria a Dios. Dale una fuerte ofrenda de palmas. Amén, gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra, amén. Vamos a entrar a la prédica, me tomé unos minutos, hermano, porque era necesario compartirte el rumbo y la visión, hacia dónde nos lleva el Señor, cómo es que el Señor nos quiere llevar, pero es bien lindo y bien bonito decir, amén, gloria a Dios, vamos a salir a predicar. Pero hermano, necesitamos entrar en obediencia y en santidad, porque dice la palabra de Dios, Hebreos, que sin santidad, Hebreos 12:14, sin santidad, nadie verá al Señor. Amén. Tenemos que estar en santidad, el apartarnos, hermano, el aprender, esa es la palabra, diría yo, el aprender a resistir al enemigo, la tentación. Es dura, sí, claro, la prueba es mucha, sí. El cansancio demasiado, pero ¿qué nos dice la palabra? Todo lo puedo. Amén, gloria a Dios. Y cuando vivimos el Evangelio también es para nosotros. Amén. Gloria a mi Padre. Quiero compartirte algo que el Señor me daba en esta semana, algo que el Señor ponía en mi corazón, algo que el Señor tiene para ti, para mí esta tarde, que yo declaro por fe que de aquí saldremos con esta bendición. No me voy a tardar mucho, espero que me pongas atención y te pido por favor que me pongas mucha atención. Por ahí escucho un celular, bájale tantito, mi hermano, mi hermana, por favor. Ya habíamos quedado en el amor de Cristo y eso me suena a falta de respeto. Habíamos quedado que cuando entremos a la casa de Dios, una de dos, o ponemos nuestro teléfono en vibración o lo apagamos. Amén. Porque el que está hablando no soy yo. Bueno, el que habla soy yo, sí, pero no les estoy dando idea mía, les estoy compartiendo palabra de Dios y se me hace una tremenda falta de respeto que estando en la presencia de Dios, aquí me esté usted con su celular. Amén. Al principio yo te dije que para todo hay tiempo. Si tienes tiempo para el Señor, bienvenido, y si no, que el Señor te bendiga. ¿No te interesa la prédica? No me interesa tu caminar. Amén. Así de radical y de fuerte. Amén. Celoso, sí. A veces pueden decir, es un pastor grosero, no me interesa. Dice la palabra de Dios, el celo por tu casa me consume. Amén. Y quizá para mi persona no te pida respeto, pero sí para el Señor, para la presencia de Dios. Última vez que yo escucho un celular prendido. Amén. Por favor, póngalo en vibración o apaga. Si es muy urgente su llamada o necesita verdaderamente contestar, sálgase y conteste, por favor. Por respeto a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Palabra del Señor, iglesia. El Señor quiere que nosotros entendamos en esta preciosa tarde lo que es la cautividad. ¿Tiene usted a la mano la alabanza que compartíamos, pastora? Amén, gloria a Dios. ¿Alguien tendrá a la mano que me deje escuchar 30 segundos esa alabanza hermosa que dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad? Es más, déjenme, a ver, ¿sí? Gloria a Dios. Les robo 20 segundos, mi teléfono es de espérame tantito. Se va a conectar de aquí a la Semana Santa, pero se va a conectar. ¿Quién vive?
y a su nombre, y a la gloria, y a su pueblo. Amén, gloria a Dios, da una fuerte ofrenda de pan. Amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Perdón, pero es que mi teléfono. ¿Cómo se llama la alabanza? La cautividad de La Sion. cautividad de Sion. Hermana Pilar, ¿Me estás grabando? Sí, también está grabando. ¿Estás grabando? Sí. perdón, pero cambiaron la contraseña de su Wi-Fi. No, me parece que no. Sí, ya no estoy conectado. Ahí va, ya estoy grabando. Amén. Gloria a Dios. A ver, permítame. Amén. Sí, receta. Amén. Quiero que la escuches, iglesia. 30 segunditos. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermanos, amén. La cautividad, amén, gloria a Dios. ¿Cómo entiendes tú la cautividad, mi amado hermano? Dice la alabanza, dice la palabra de Dios cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. ¿Cómo entiendes tú la cautividad? Hace años escuché yo a una pastora preguntarle a la esposa de un pastor de acerca de esa alabanza y la esposa del pastor no supo qué contestar. Dijo, después le contesto, no supo interpretar la palabra. A veces nosotros leemos, pero no sabemos interpretar la palabra. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, ¿qué entendemos por la La cautividad? voluntad del ser humano, de su pueblo. Cautividad está cautivo, preso. Es como retención, reteniendo, no preso. Cuando- ¿No nos deja ser libres? Amén. A ver, dice la alabanza, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, o sea, va a regresar otra vez los tiempos de cautividad. Y luego dice, mi boca llenará de risa, mis manos de alabanza. Amén. Entonces quiere decir que el salmista está pidiendo y la palabra dice que cuando Dios me haga cautivo otra vez voy a ser feliz. Así es. Amén. ¿Cómo lo entendemos? Amén, dátelo fuerte. ¿Cómo lo entendemos, iglesia? Amén. A ver, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad. La cautividad ya se fue, soy libre. Y si la hace regresar, voy a estar contento. Pero ahora ya va a ser cautividad en el Señor, ¿no? Amén. Sujeto. ¿Alguien más? A ver, o explíqueme, entonces, ¿quiere decir que el salmista está mal? Jehová te reprenda. O le estás sirviendo a otro Dios de mentira. Porque, a ver, yo escucho, y lo escuchamos. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, Sión de Israel, la nación. Quiere decir entonces que yo fui cautivo en Egipto, el Señor me hizo libre, pero otra vez me va a regresar a los grilletes. Eso está diciendo la alabanza. Y voy a cantar y voy a danzar. Pero va a ser otra cautividad, va a ser Pero la va a ser cautividad ahora en el Señor. ¿no? Amén. La otra Pedro, ¿no? Como Pedro cuando estaba encarcelado Estaba cautivo ahí en la en el cárcel. Señor y él cantaba. Ok, entonces con todo respeto, iglesia, esto te decía, vamos a enfrentar cosas allá afuera. Y estas palabras te las van a decir. Entonces, ¿por qué le canta y se goza cuando le van a decir que lo va a hacer esclavo? Está usted loco.
explíqueme. Yo soy un inconverso en la calle, usted es el predicador, explíqueme. Yo soy aquel que se ha usado Jehová reprenda por el enemigo para avergonzarte. ¿Sabes, hermano? ¿Se acuerdan las campañas, la última que hicimos con el apóstol, ahí en la calle, en la farmacia, ahí por los Patos? ¿Cómo llegan los rockeros, los drogadictos, los alcohólicos? A ver, tu hijo acá. Ay, ay, ay. Y si no tienes palabra y no hay unción, dices, ¿qué hubo? Pues te bajas y le das el micrófono. Amén. Por eso, a ver, explíqueme. Iglesia, nos estamos preparando. Amén. Explíqueme usted entonces por qué le dan, si se goza, si le dice usted es libre, y su alabanza acaba de decir que cuando el Señor hiciere volver la cautividad, usted se va a gozar. Está loco. ¿Cómo me quiere llevar a lo suyo? Está loco. Gozosos en esperanza, sufridos en 30 segundos, póngame la alabanza y escuche bien, por favor. 30 segundos, escuche bien, iglesia. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad. No es cuando estemos allá arriba para alabarle y gozarle así como los ángeles. No, habla aquí de la tierra. Habla aquí de la tierra. Amén. A los que están cautivos, pastor. Algún día tendré un teléfono que corra así de rápido. Por fe lo declaro. Amén. Gloria a Dios. El mío corre a 250, no 500. Entonces, espérame tantito todavía. Amén. Escucha, iglesia. No cante lo que los demás cantan sin entender lo que dicen. Cuando el Señor se devuelve la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor se devuelve la cautividad, Va a regresar la cautividad. seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, Las cosas a hechas. Amén. A ver, ¿cómo van a hablar bien las naciones de alguien que se regresó a la cautividad? Alguien que te hizo libre. Alguien que tú eras esclavo. Te hizo libre. Te libertó con mano poderosa. Nos estamos llevando mucho tiempo, iglesia. Y después te vuelve a hacer cautivo. Esclavo otra vez. No. Amén. De la palabra, amén. Pero dice, se de volver, ¿no? A ver, vámonos a la raíz. Vamos a escudriñar. Acuérdense, hermano, que los siervos tenemos que escudriñar la palabra de Dios. ¿Y qué significa escudriñar? Expulgar, desmenuzar. La palabra, el evangelio, que es está para todos. Católicos, conversos, inconversos, testigos de Jehová, cristianos, para todo mundo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que los hijos de Dios nos preocupamos y nos ocupamos por escudriñar. Tan es así que dijo el Señor, gracias por haber escondido estas cosas de los sabios y haberlas guardado. ¿Para quiénes? Para los entendidos, para tus hijos. Quiere decir entonces que la sabiduría de Dios no está nada más en el Evangelio escrito. La sabiduría de Dios está en escudriñar su palabra, en exprimirla, en expulgarla, desmenuzarla, en entenderla. Porque si no sabe una cosa, sería cosa de locos. A ver, explíqueme entonces, ¿cómo es que yo me voy a gozar y me voy a alegrar cuando aquel que me hizo libre me haga cautivo otra vez? No coordina, no va. Y luego dice que las naciones dirán, ¿y las naciones de un Dios otra vez que me vuelve a ser esclavo? A ver, iglesia, levante su precioso rostro. Tenemos que aprender a escudriñar la palabra. Vámonos a la raíz. Esto me habla, mi hermano, que nadie ha leído a Daniel todavía, que no hemos entrado a las promesas del libro, aunque Daniel lo repetimos a cada rato, aunque nos pasamos un mes hablando de Daniel, un mes completito que yo les estuve enseñando aquí semana tras semana tras semana cómo aterrizar, cómo bajar esas bendiciones. Porque si alguien hubiera hecho caso a la exhortación y hubiera ido a Daniel, hubiera levantado, ¡hey, pastor, espéreme! Yo le voy a explicar. ¿A qué se refiere lo que usted dice? ¿Y por qué yo también me gozo con esa alabanza y la he danzado y la seguiré danzando? Yo no estoy loco, pastor. Yo sí hice tantito caso y me fui a Daniel. La cautividad. Dice la palabra de Dios que Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue y destruyó la ciudad de Israel. La redujo a despojos.
la redujo a basura, la incendió incluso. Ciro, rey de Persia, fue el que declaró la libertad. Bueno, Nabucodonosor llega, a filo de espada mata, deshace, destruye y incendia Israel y se lleva al pueblo cautivo, preso, lo secuestra. Toda la gente de Israel, ¿sí? No recuerdo el número para no mentirte, pero toda la gente de Israel se la lleva a Nabucodonosor, se la lleva y la mete a Babilonia y la mete a su hábitat y la hace cautiva. En esa cautividad llega un hombre llamado Daniel, miembro de la tribu de Judá. Las tribus que hizo cautivas fue la tribu de Judá y el pueblo de Israel. Media tribu de Benjamín y el pueblo de Israel. ¿Por qué media tribu? Porque la otra media tribu. ¿Recuerda lo que hizo Roboam? No te acuerdas. ¿Sí? Aquel que se llenó de aire y que desechó la palabra de los ancianos. ¿Te acuerdas de esa prédica? Expulgue sus prédicas. ¿No te acuerdas de Roboam? Ok. Ese hombre, ¿quién era Roboam? ¿Quién sabe? Nieto de David, aquel que desechó los consejos de los sabios y le hizo caso a sus fresitas, amigos, cuates. Amén. Y de ahí se partió. Ahí fue la catástrofe. Ahí se dividió el reino de Israel. 10 tribus se fueron ¿con quién? No. Roboam. Bueno, 10 tribus se fueron con él, que fueron las tribus del norte, y 2 partieron al sur, Benjamín y Judá. Bueno, las tribus que este Nabucodonosor llevó cautiva fue la tribu de Judá y media tribu de Benjamín, de la maná que venía hacia atrás. Amén. Este hombre llega a destruir y dice, bueno, me los llevo cautivos. Perdón, entre ellos iba un varón llamado Daniel. Un hombre que al estar escudriñando las escrituras, un hombre que al darse cuenta de las promesas de Dios, muchos historiadores dicen que era el libro de Isaías, otros dicen que era Malaquías, no me interesa. El chiste es que es una promesa que está escrita y que también es para mí. Amén. Cuando Daniel descubre y dice, ¡hey! El pueblo de Israel duró 70 años cautivo en Babilonia. Fueron 70 años los que duró la cautividad. Cuando Daniel lee las escrituras y hace caso, no como en Betel, y sí lee. Cuando Daniel lee las escrituras y se da cuenta que hay una promesa de Dios, dice, ¡hey! La cautividad estaba ¿dónde? En Babilonia. ¿Sí? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, cuando Jehová hiciere regresar al pueblo hacia Israel, a la de donde los diseminó, de donde el Señor los distribuyó, ¿sí? Donde estaba el pueblo de Israel cautivo en Babilonia, dice Daniel, ¡hey! Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, refiriéndose al pueblo, cuando el Señor cuando el Señor haga regresar al pueblo cautivo. Por eso dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, entonces sí encaja lo demás. Mis ojos llenarán de risa, a mis labios de alabanza. Amén, gloria a Dios. Ojo, vamos a aprender a escudriñar y a poder interpretar lo que leemos. De lo contrario, hermanos, vamos a ser presa de todos los detractores de la palabra. Porque el primero que se levante y no conteste, va a decir, ¡hey! ¿Y usted entonces a qué viene? Si ni siquiera, imagínese, yo por lo menos ando en mi acá y sé lo que bailo, y usted ni siquiera sabe lo que danza, porque no me ha podido explicar esa alabanza. Órale, qué vergüenza, ¿no? Yo le puedo hablar de este grupo, de dónde viene y qué hace, y metal, y quién toca, y toda su onda, porque yo lo sé, yo soy ponqueta, yo soy esto, sí, yo soy metalero, sí, yo sé. Pero ¿y usted que se dice cristiano? No me puede explicar su alabanza. Y ahí anda usted retorciéndose. ¡Ande! Eso se refiere a la cautividad del pueblo de Israel. Nabucodonosor se los llevó 70 años. Y Daniel descubre una promesa. Daniel descubre una palabra que dice, ¡hey! Aquí hay algo para mí. Aquí hay algo que me interesa. Yo quiero que esa cautividad regrese. Por eso dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, el pueblo cautivo lo hiciere volver, lo hiciere regresar. Entonces sí ya me encaja todo lo demás de lo que dice la alabanza. Ya me habla de un pueblo gozoso. No es un acertijo, mi hermano, es escudriñar la palabra de Dios. ¿Es para este Amén. tiempo, pastor? Sí. Ahora dice entonces, ¿quién era Daniel? Daniel era miembro de la tribu de Judá. Uno de los, vamos a poner 1000, no recuerdo el número exacto, uno de los 1000 que fueron cautivos.
de los que, como ya te compartí, llegó Nabucodonosor, deshizo, destruyó, quemó, saqueó y se llevó todo completo. Toda la gente, todo el pueblo de Israel, de la tribu de Judá y media tribu, se la llevó Nabucodonosor cautiva. Estos fueron 70 años. Cuando Nabucodonosor, ay, poder de Dios, llega al pueblo de Israel, amén. Vamos a entrar por el principio. Amén. ¿Para qué? Vamos a empezar a estructurar la palabra para que entendamos lo que Dios quiere que nosotros nos llevemos aquí y más que nada aquí. Vamos al libro de Esdras, por favor. Esdras 1:5. Cuando lo tengan, me indica con una amén, por favor. Después de Crónicas, amén. Sí, amén. Primera y segunda de Crónicas y despuésito Esdras. Amén. 1:5. 1, amén. 1:5. Vamos a leer desde el 1. Perdón. Vamos a leer desde el 1, porque como te he dicho, amado hermano, un versículo sin contexto es un pretexto. ¿Amén? Y yo no quiero que sea pretexto para entender lo que el Señor quiere para nosotros. Vamos a leer desde el 1. Esdras 1:1. Amén. Yo lo leo, usted me sigue con su vista. Amén. Así dice la bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra que Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar, esto ya lo habíamos leído, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Jehová, Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes. Entonces Judá y Benjamín estaban cautivos, las dos tribus, amén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes, ¿y quién más? Y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Padre bendito, Señor Dios de la gloria, en tus manos ponemos esta palabra. Sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a nuestra vida. En el nombre de aquel que vive y reina, Señor, ato, cancelo y sujeto todo conocimiento que de hombre, que es bestial, animal y demoníaco, y le pido que usted tome el control. Espíritu Santo, Señor, que sea usted ministrando esta iglesia, que sea a través de su siervo, Padre, hablando palabra, Dios de la gloria, y por sobre todo, bendito Padre, háganos no solo oidores, hacedores de su palabra. Tome el control de esta prédica en el bendito nombre de aquel que vive y reina. La honra y la gloria sea para usted, bendito Señor. Y la iglesia dice, amén, gloria a Dios. Puede sentarse, amén. Amén. Ok. El pueblo de Israel, la tribu de Judá y de Benjamín fueron cautivos. Estaban en Babilonia. Después dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios posó sobre Ciro, rey de Persia. Él permite que el pueblo de Israel regrese, y es cuando esta alabanza se empieza a edificar, ¿sí? Cuando el pueblo de Dios regresa de su cautividad. Cuando Ciro, rey de Persia, dice, bueno, ya el pueblo de Israel, Jehová me ha dado todos los reinos, pero también ha hablado a mi vida. Y dice que el pueblo de Dios tiene que ir a edificar altar, que el pueblo de Dios tiene que regresar a su casa para que le adore. Y Él es el que permite, después de 70 años, después de que Daniel hizo suya, ¿se acuerdan? Esa promesa, ¿cómo fue que la hizo suya? Ayuno, oración, clamor y ruego, amén. Amén, amén, gloria a Dios. Y entonces dice la palabra,
Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Amén. Amén. Levante su precioso rostro. Lo primero que nosotros tenemos que entender, ponme atención hacia acá, iglesia. ¿Cuál era nuestra dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel fue cautivo? Yo te pregunto, iglesia, ¿cuál es tu cautividad? ¿Qué es lo que al día de hoy te tiene cautivo? ¿Qué es lo que todavía no te deja caminar en el Señor? ¿Qué es lo que aún te cuesta trabajo, iglesia? ¿Qué es lo que no hemos podido vencer? Eso se llama cautividad, porque aún nos tiene esclavos, aún nos tiene presos en la pereza, en la desidia, en la desobediencia, en el pecado, llámale como tú quieras, pero al final de cuentas es cautividad. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel fueron 70 años que fue cautivo. Y yo pregunto, iglesia, ¿cuántos años llevamos cautivos? ¿Cuántos años llevas tú cautivo? El pueblo de Dios fue cautivo no bajo su voluntad, ¿sabes? Sino porque un rey más poderoso llegó, los dominó, incendió su pueblo y se los llevó. Nosotros somos cautivos por nuestra propia concupiscencia, porque queremos, porque nadie nos obliga, porque solitos vamos hacia el pecado. Por eso esa es nuestra cautividad. Y lo que el Señor quiere que nos llevemos esta tarde noche, que así como el pueblo de Dios salió de su cautividad, así salgamos nosotros. ¿Qué fue lo primero que tuvo que suceder? Vamos por partes, no podemos correr sin antes caminar. Si tú quieres salir de tu cautividad, si tú quieres dejar de ser preso del pecado, de la desidia, de la lujuria, lascivia, adulterio, fornicación, vicio, el que tú quieras, lo que ahorita esté haciendo cautiva tu vida, lo que no te deje llegar a la presencia de Dios. Si tú quieres verdaderamente, hermano, dejar esa cautividad, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hizo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Daniel leyó en la palabra de Dios que había una promesa. Daniel supo cómo hacer suya esa promesa, cómo bajar esa bendición, cómo arrebatarla. A eso me refiero cuando decimos arrebate bendición, hágala suya. Daniel sabía que había una bendición y dijo, ¿cómo? Ayuno, clamor, oración de ruego. Así es como la bajó, así es como la hizo suya, amén. Si usted quiere dejar su cautividad, hermano, si usted quiere a partir de hoy verdaderamente ser libre, y así como la alabanza que usted escuchó, la que tantas veces ha danzado, pero que hoy apenas vamos a empezar a entender, si es que verdaderamente quiere danzar, gozarse, y aún más que todas las naciones digan, grande es Jehová, y que lo sacó de su cautividad, tenemos que empezar a hacer lo que hizo ese pueblo de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo de Israel? Ojo, Ciro, rey de Persia, les dijo, ¡hey! Todos para afuera, váyanse a su pueblo, por así hablar, ¿verdad? Váyanse a su tierra, Jehová, varón de guerra, les he hecho que se vayan, que salgan de aquí. Pero ¿qué fue lo primero que hizo? Vamos a leer en el 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá. ¿Quiénes fueron los que se levantaron? Lo primero para sacar, voltea a verme, para sacar a tu familia de la cautividad, para sacar a tu familia de la pobreza espiritual, no digo la física, sino la pobreza espiritual, de los vicios, del alcohol, de la droga. ¿Sabes si tus hijas son prostitutas? ¿Sabes si tus hijos son alcohólicos? En casa son unos. ¿Sabes tú si en la calle se van con cualquiera por placer, por gusto, por dinero? ¿Sabes cómo andan tus hijos fuera de donde no los ves? ¿Quieres sacarlos de esa cautividad? El pueblo de Dios lo primero que hizo fue despertar a los jefes de la casa paterna. Lo primero que tenemos que hacer, cuando el varón conoce la palabra de Dios, él es cabeza de familia. Cuando el varón no conoce, pero la varona sí, la varona es cabeza de familia. Un ejemplo muy claro, si me permite. Antes venía mi hermana Graciela a la iglesia sola. Mi hermano Salvador todavía no era tocado para la gloria de Dios. Cuando estaba la hermana buscando de Dios en ese tiempo, ella era cabeza de familia. Sin faltarle al respeto a mi hermano, ella era cabeza espiritual de familia. De ella era la que tenía que llevar bendición a su casa. Cuando el hermano Salvador llega a los pies de mi Señor Jesucristo, él toma el lugar que le corresponde. Y él ya es cabeza de familia porque es bendición para su hogar. Amén, díselo fuerte, amén, gloria a Dios. Si este es tu caso, hermano, amén. Si tu cabeza de familia varón conoces de Dios, amén, gloria a Dios.
Pero si tu varona, tu esposo no conoce, soltera, viuda, divorciada, y eres cabeza de familia, amén, gloria a Dios. Lo primero que tuvo que hacer el pueblo de Dios para salir de su cautividad fue despertar a las cabezas de familia. Aguas. Tú que eres cabeza de familia, amén, tienes que despertar. Tienes que levantarte, dice la palabra de Dios, levántate tú que duermes. ¿Y qué es despertar? Por Dios, procurar la presencia de Dios. Ya no dormirte en el pecado, ya no dormirte en las cobijas, en las sábanas. Están muy ricas y ¿cómo? Dímelo a mí, vengo de 2 días de no dormir. ¿Sí? Este es mi tercer día sin dormir, hermano, y dime cuánto cuesta de verdad. Llegué a la casa de ustedes hace rato en la mañana y me acosté 2 minutos en lo que se calentaba mi agua para bañarme. Le digo a mi esposa, no, ni me dejes, mejor párame, porque me dejas aquí otro minuto y me pierdo. Porque así como vino cansado, con hambre, con sueño, la cama sabe riquísima. Despertar es decirle no a la cama. Espérame. Para mí hubiera sido bien fácil, de verdad. A ver, pastora, pues ve a la iglesia, dile a los hermanos que no llegué del cuartel. Señor, estoy cansado, además soy el pastor. ¿Y? No eres el pastor, eres mi siervo, dice el Señor. Y a mí me sirves como cualquier otro. Y si tú no quieres ir a mi casa, voy a levantar otro que sí vaya. No, Señor, ahí voy. Hermano, lo primero que tenemos que hacer es levantarnos las cabezas. Los jefes de familia, cabeza espiritual. Amén. Manda. Por eso el Señor me daba esa enseñanza de Noé, de cómo en los días de Noé estamos. Terminamos la prédica y le va a entender mejor. Amén. Entonces, lo primero que hace, mi amor, mi hermano, es levantarse cabeza de familia. Necesitamos levantarnos nosotros que somos cabeza de familia para poder llevar esa bendición para nosotros. Lo primero que tú tienes que hacer para sacar a tu familia de donde está de esa cautividad es despertar, levantarte. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Tienes que saber a dónde vas para poder dirigir a tu familia. Amén. Amén. Dice entonces, los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar. Dios despertó a estos varones para subir a edificar su casa. Amén. Edificar. Lo primero que hizo el pueblo de Dios, despertar a los jefes de cada tribu, a los jefes de familia. Si ya de verdad, hermano, quieres sacar a tu familia de esa cautividad, empieza hoy por salir tú primero, por dejar de lado todos tus ídolos, por sacar de tu casa lo que le estorba al Señor. Acuérdate, hermano, que Dios no habita en casa sucia, ¿eh? Y el primer requisito, y lo hemos dicho muchas veces, el primer requisito para que algo se llene, ¿cuál es? Amén. No me puede dar usted más, no me puede dar refresco en este vaso, pues tire el agua que tiene. Yo quiero no, a ver, pastor, no sea tonto. No le puedo dar, no se puede llenar de refresco si tiene agua. Saque el agua para que le dé refresco, dice lo mismo el Señor. No seas necio, hijo. Saca lo que hay en tu corazón para que lo pueda llenar yo de mi presencia. Amén. Ese es despertar. Empezar a dejar las cosas que al Señor no le agradan. Amén. ¿Quién se levantó? Los jefes de casa paterna. ¿Qué necesitaron para levantarse? Dice la palabra entonces. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Qué fue lo que ellos necesitaron para despertarse? En realidad dejarse despertar por el Espíritu de Dios. Porque a ellos no les costó nada, simple y sencillamente ser obedientes a la palabra de Dios. Dice la Escritura que Jehová despertó, el Espíritu de Dios despertó a estos hombres. Pero ojo, voltea a verme, no te me duermas. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30:15, delante de ti pongo bendición y maldición. Cuando Dios habla a tu vida, tú decides, ¿me paro o me quedo? Cuando Dios te despierta, a veces decimos, pastor, no pude dormir. Me costó un trabajo y no pude dormir. Hermana, hermano, era el Señor hablándole. ¿Por qué no se paró a orar mejor? Tardé como 3 horas dando vueltas en la cama. No, hermano, es que Dios quería hablar con usted. Es que Dios quería hablarle. ¿Por qué no se postró? ¿Por qué no se postró ante la presencia de Dios? Era Dios hablándole a su vida. Bueno, lo que estos hombres necesitaron para despertarse fue escuchar la voz de Dios. A veces escuchamos, hermano, palabra de Dios, la prédica, los siervos, los ministros, y aún entre nosotros mismos, y hay palabras que nos llegan aquí.
hay palabras que redarguyen. Porque en ese momento es el Señor usando al hermano, a la hermana, con un dardo que va clavado directo y está hablando a tu vida. Ahí está nuestra decisión y decidimos si hacerle caso al Señor o seguir igual. A veces nos exhortan, a veces nos molestamos, a veces redarguye, pero hermano, en nosotros está el echarlo en saco roto o en ponerlo por obra. Amén. Y lo primero que el pueblo de Dios hizo para salir de esa cautividad fue despertar y ser atento a la voz de Dios. Si usted ya experimentó la presencia de Dios, la paz de Dios, y ya el Señor le mostró el camino, cómo estar en su presencia, no se aparta. Que eso no es lo que andamos buscando. Que eso no es lo que queremos, la presencia de Dios. Amén. Déjalo fuerte, amén. Entonces, amado hermano, si el Señor le está diciendo, levántate, hijo, párate, hijo. Ay, es que, pastor, ¿qué cree? Que van como 4 veces que quiero ir a hacer algo y no lo hago. Hermano, acuérdese que dice la palabra de Dios en Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún la séptima le es abominación. Una cosa de esas que aborrece Jehová son los pies presurosos al pecado. Así es que si ya van 4 veces que usted intenta ir a donde quiere ir y no va, no es casualidad. Es que ahí, ojo, hay que aprender a oír la voz de Dios. Ahí es el Señor que no quiere que vaya. Ya fue a la casa de Dios. No, espérese, tengo que ir. Ándele, para correr al trabajo, mire, nos levantamos así porque llegamos tarde y nos regresan, pero a la casa de Dios llegamos a la hora que queremos. Eso se llama despertar. Que no es más grande el compromiso con Dios que con el trabajo. ¿Por qué? Sencillo, si no hay vida, ¿para qué quieres trabajo? Entonces, que aquí tienes que alabar primero al trabajo, al que te da la vida. Al que te da la vida. Hermano, tu primer compromiso al despertar se llama con el Señor Jesucristo. Entonces retomamos y me meto a la prédica. ¿Qué fue lo que necesitó el pueblo de Dios? Lo primero, que las cabezas despertaran. Lo segundo, escuchar la voz de Dios. Son 2 cosas bien sencillitas de hablar, pero qué difícil de poner en obra. Despertarse, hermano. ¿Cuántos seguimos todavía apapachando nuestro pecado? ¿Cuántos siervos hay que aún meten la carne en el siervo? Que disfrazado, el lobo se disfraza de oveja, y que en realidad la intención no es hablar, ni exhortar, ni predicar. La intención es sacar todo el veneno, todo lo feo, la ponzoña que se trae del corazón, y se escudriña en el siervo. Y hay quien se atreve a decir, así dijo el Señor. Yo conocí una hermana, y te lo he dicho, Jehová reprenda. Esta hermana me decía, y así, hermano Mora, era copastorio de la iglesia. Pero todo el mundo me conoce por Mora. El hermano Mora, el Mora. Hermano Mora, ven, ¿qué pasó, hermano? Mire, fulanito de tal me debe 100 pesos. Exhórtelo. Dígale usted que el Señor le mostró que me tenía que pagar, no, ¿qué le pasa? De verdad. Mire, el sutanita anda con sutanito, exhórtelo y dígale que el Señor le dijo que ya dejara a su amante. No, ¿qué le pasa? ¿Yo por qué de hablar palabra que el Señor no me da? ¿Yo por qué de hablar cosas de hombre? No, a final de cuentas, si usted quiere que le paguen, pues vaya y dígale, ¿no? Hermano, págueme, ¿para que me embarra a mí? Tan sencillo como eso. Pero bueno, nos metemos entonces a la prédica. Hermano, a veces nos engañamos a nosotros mismos. Cuando el Señor nos habla, nos seguimos dormidos todavía. ¿Por qué? Porque pensamos que con las miserias de tiempo que le damos al Señor es más que suficiente. Porque pensamos que con las migajas que escurren de la mesa, el Señor se conforma. Y no, mi hermano, Dios no es limosnero. Si usted verdaderamente quiere despertar, grandes cambios traen grandes bendiciones. Tiene usted que empezar a cambiar su estilo de vida. ¿Quién ya invitó al Señor a su casa? ¿Quién ora? ¿Quién acostumbra a orar por los alimentos? ¿Quién ha puesto una silla en su mesa? ¿Sí? Y le dice, Señor, heme aquí, Padre. Siéntese aquí, Señor. A mí no me interesa que digan que esté loco. ¿Qué cree? Yo tengo un Dios vivo, un Dios que palpa, un Dios que ve, un Dios que escucha. Señor, siéntate aquí conmigo, Jesús. Siéntate a mi mesa. ¿Quién ha invitado ya al Señor a su mesa? ¿Está loco, pastor? Sí, dígame loco, pero ¿qué cree? Yo de allá lo voy a decir. ¿Qué hubo? Cuando esté yo arriba, le dije, brínquele, que le queman los pisitos. Se lo dije. Amén. Hermano, grandes cambios traen grandes bendiciones. Si usted verdaderamente quiere ver un cambio en su familia, empiece ahorita, ya. Dígame radical si quiere, no me importa, no me interesa.
Hay quienes me han dicho que me enojo mucho, que soy muy explosivo. ¿Sabe una cosa? Dice la palabra de Dios, el celo por la casa de Dios me consume. El ver que alguien pisotea la casa de Dios, o que se anda saliendo del huacal, o que se anda haciendo tonto por él solo, queriendo engañar a Dios, me molesta, me irrita, me indigna. Y no por mí, sino por el Señor. Digo, el Señor, ¿con cuánto amor te ha tratado? ¿Qué bendiciones tiene para ti que el día de hoy despertaste y te guardó en la calle de tantos accidentes? Y mira tú cómo andas. Eso a mí me consume el celo, eso a mí me molesta. ¿Cómo es posible que desperdicie las bendiciones de Dios? No, por Dios. Más te valía atarte una piedra de molino al cuello y tirarte al río. Porque dice la palabra de Dios que hay de aquel quien haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Y ay, pastor, ¿yo a quién hago tropezar? Con tu conducta, con tu testimonio. Porque la gente que se quiere acercar al Señor, cuando ve cómo eres, cuando escucha cómo hablas y cuando ve cómo te comportas, ya no quiere saber del Evangelio a causa de tu mal testimonio. Y en ese momento tú eres piedra de tropiezo. Hay de aquel, dice la palabra de Dios, por quien vengan los tropiezos. Regresando a la prédica, hermano, necesitamos lo primero despertar como cabeza de familia, lo segundo ser atento a la voz de Dios. El Señor nos habla por muchas formas, amén. No esperes escuchar a Dios nada más como te escucho a ti. Hay quienes tenemos la bendición de escuchar al Señor con voz audible, hay quienes lo escuchamos en el corazón, hay quienes lo escuchamos en la escritura, hay quienes lo escuchamos cuando nos habla la gente, aún los inconversos. Ahí el Señor nos habla, redarguye en nuestro corazón y sabemos que es el Espíritu de Dios, amén. Tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Amén. Dos cosas indispensables. ¿Quieres dejar el día de hoy tu cautividad? Despiértate tú que duermes. Déjate de engañar a ti mismo, que al Señor no lo engañas. Amén. Podrás engañar a la iglesia, al pastor, pero al Señor no lo engañas. Él sabe quién eres. Él antes de que tú hables ya sabe por qué lo vas a decir y lo que traes aquí. Así de que delante de Dios no hay intenciones ocultas, ¿se acuerda? Amén. Entonces, amado hermano, quiere dejar su cautividad y no nada más la suya, sino la de su familia. Despierta el día de hoy. Déjese de cosas y de engañarse a sí mismo, que a Dios no lo engaña. Sea obediente a la voz de Dios. Dice la palabra que lo que estos hombres hicieron fue que el Espíritu de Dios los despertó. Necesitas despertar a la vida de la gracia. Ahora hay algo bien importante, hermano. Usted me podrá decir, bueno, ya entendí lo de la cautividad, pero pastor, enséñame, dame Biblia, dame palabra. Yo aquí vengo a que si tú me vas a decir pecador, amén, lo recibo, pero ¿qué crees? Yo no quiero que me digas pecador, yo no quiero que me acuses, yo no quiero que pongas el dedo en la llaga, yo quiero que me digas cómo dejo de ser un pecador, o que me hagas entender por qué caí en pecado. Ayúdame a salir del pecado, dime por qué caí, porque si no nunca voy a aprender, y voy a estar cayendo a cada rato, pero nunca voy a aprender. ¿Por qué fue cautivo el pueblo de Israel? Vamos a la palabra de Dios. Quiero que tú entiendas qué es lo que nos hace llegar a la cautividad. Vamos a ver por qué fue cautivo el pueblo de Dios. ¿Amén? Amén. Jeremías 52, por favor. 1 al 3. Que alguien le dé lectura, por favor, en el amor de Cristo. Jeremías 52. Gloria a Dios. 1 al 3, por favor. Así dice la palabra. Así dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías 52, del 1 al 3. Por favor. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim, a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, y llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Otra vez el 2 y el 3, por favor. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Amén, gloria a Dios. Dice entonces en el 3, a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, las dos naciones que fueron cautivas. Casualmente las dos naciones que Nabucodonosor se llevó la cautividad, dice. E hizo lo malo y a causa de la ira de Jehová en el 3, contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Jehová echó de su presencia
a Jerusalén y a Judá. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Levante su precioso rostro. ¿Dónde empieza tu cautividad? ¿Dónde empieza mi cautividad? Cuando decidimos hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Pastor, ¿y qué es lo malo? Por Dios, hermano. Vamos a dar un glosario rápido. Aún no hemos entendido lo que a Dios no le agrada. Ves al Éxodo 20. Los 11 mandamientos, los 11 preceptos que el Señor deja. Cuando nosotros empezamos a quebrantar esa ley, es que nosotros hacemos las cosas que al Señor no le agradan. Vámonos a los Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová. Cuando nosotros empezamos a hacer lo que al Señor no le agrada, pastor, pero, a ver, explíqueme eso sí. ¿Estaré haciendo mal? Mire, yo en mi trabajo veo que otros roban 10, 20 mil pesos. Yo nomás robo 100, 50, y eso para el almuerzo. Yo robo poquito, hermano, robo. Desde un peso hasta millones es robo. Es que no, hombre, si viera que la vecina es bien adúltera, esto y lo otro. Yo nomás le escribo al vecino. Oh, eso se llama adulterio. Amén, eso es adulterio. Si ella termina su adulterio con la unión física, amén, usted lo termina aquí y baja acá. Y dice la palabra de Dios que no pecamos con la acción, sino con el pensamiento. Eso es adulterio. Hermano, ¿en qué momento entra en nosotros la cautividad? Cuando empezamos a hacer las cosas que al Señor no le agrada. ¿Quiere en verdad dejar de ser cautivo? Empiece un cambio radical en su vida, vuelva a lo mismo. De verdad. Algo que no me lo platique a mí, algo que los demás lo vean. Algo que el Espíritu de Dios diga, hueles diferente, ya no hueles a pecado, hueles a santidad, hueles apartado para el Espíritu de Dios. Empecemos, amado hermano, a dejar de hacer las cosas que al Señor no le agradan. El pueblo de Israel fue cautivo porque hizo lo malo ante los ojos de Dios. El Señor los apartó de su presencia. Tenga cuidado, no sea que la cautividad llegue a tal grado que ya se nos hizo conchudez. ¿Sí? ¿Sabe? Una cosa, hermano, es rederguir en el pecado y otra cosa es ser conchudo. Le voy a explicar. Nos hacemos conchudos cuando el pastor está hablando de adulterio y nosotros sabemos que estamos en adulterio y nada más como que nos talla, nos incomoda y hasta nos llegamos a molestar, pero no hacemos nada. Sabemos que estamos mal, sabemos que el pecado está en nosotros y a veces decimos, ya entendí. Y la cuestión no es que entiendas, la cuestión es que lo pongas por obra. Amén. Cuando nosotros somos conchudos, es cuando redarguye, cuando lastima, cuando cala, pero no hacemos nada. Seguimos igual. Y hoy le pedimos perdón al Señor por el adulterio. Hace un año también. Y dentro de otro año le seguiremos pidiendo perdón. Dice el Señor, ¡hey! Yo amo al pecador, mas aborrezco al hacedor de pecado. ¿Cuántas veces murió mi Señor Jesucristo en la cruz? ¿Cuántas? Una. ¿Y por qué le pides perdón a cada rato por el mismo pecado al Señor? Que no dice que con su muerte te limpió y te blanqueó. Es un solo sacrificio. Y le dijo a la mujer adúltera, ve. ¿Y cuántas veces regresó esa mujer? Ninguna. ¿O acaso a la semana fue otra vez? Señor, ¿te acuerdas que la otra vez le echaste? Otra vez, Señor. Y a los 3 días, Señor, volví a caer. No, espera. No, eso ya es un espíritu conchudo. Porque dices, ya me di cuenta. ¿Y de qué sirve que se dé cuenta que esté mal si no hace nada? Yo me di cuenta que pegarle a mi esposa es malo y le sigo pegando. Ah, pero ya me di cuenta. Te pego porque me di cuenta que es malo, tonto. Ya me di cuenta. Pastor, ¿está mal? Sí, estoy mal, pero ya me di cuenta. Le sigo pegando. Un hábito, una hipocresía de uno mismo. Amén. Eso ya entra en otro lado. Amén, sí. Bueno, esa es la actitud del pastor, sí, hipócrita. ¿Por qué? Porque tengo una vida aquí y otra allá. Pero a lo que yo les decía, no es necesario, o Dios, ¿a dónde quiero llegar? Que entendamos que Dios no nos manda a darnos cuenta. Dios nos manda a poner por obra. Amén. Porque yo me doy cuenta que el tratar hacia mi esposa es malo, sí, pero lo sigo haciendo. Y usted me diría, pastor, ¿ya se dio cuenta? Sí, pues haga algo. Sí, haga algo, pastor. Si usted ya se dio cuenta que está mal, que trate hacia su esposa, a su mujer, pues ya no lo haga. Ay, no, hermano, pero ya me di cuenta. O sea, confesamos, pero no nos apartamos. ¿Y qué va a decir ella? Pues sí, pero ¿de qué me sirve? ¿Ya te diste cuenta? Pues ya párale, no, pero ya me di cuenta, y órale. Y ya me di cuenta que está mal, mi hijita, otra vez. No, hermano. Dios no nos manda que nos demos cuenta.
Dios manda que nos pongamos por obra. De lo contrario nos hacemos conchudos. Porque no me ve a mí, hermano, véase a sí mismo. ¿Cuántas veces le ha pedido perdón al Señor por el mismo pecado? No sé usted, pero yo como unas 40 ya al día. Cada rato. Tenemos, hermano, que empezar a hacerlo por obra. Amén. Entonces, ¿la cautividad dónde empieza? Cuando traspasamos el límite de Dios. Vámonos al paraíso, ya me meto en la prédica. Le dijo a Adán y a Eva, de todo puedes comer, menos de eso. ¿Sí? No salgas del límite. El límite que yo te pongo se llama el árbol del bien y del mal. Eso es mío. Eso no lo puedes tocar. ¿Y qué fue lo que hizo Adán y Eva? Traspasaron el límite. Fueron más allá de donde el Señor les había dicho. Igualmente, hermano, el Señor dice, hasta aquí. No podemos pasar más allá del límite que el Señor nos ha puesto. Y de eso todos lo sabemos, hermano. Si ya te diste cuenta, amén, qué bueno, gloria a Dios. Ahora yo te invito a que lo pongas por obra, que no nada más te diste cuenta. La cautividad empieza cuando le rebasamos el límite de Dios. La cautividad empieza cuando empezamos a hacer las cosas que al Señor no le agradan. Ojo, y no nada más tu cautividad, sino la de toda tu descendencia, la de toda tu familia. Ahí es donde empiezan a pesar las cosas. Ahí es donde el corazón empieza a hacerse chiquito. Porque le digo algo con todo respeto, si usted se va a morir en el pecado, muérase, muy su vida y su problema. ¿Qué culpa tiene su familia? Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero en realidad vamos a ver, mi amado hermano, más allá, quiero que veamos la realidad de la cautividad. ¿Cómo es que en realidad? A ver, vámonos más adentro todavía. Si no me entendiste que la cautividad empieza cuando rebasamos el límite de Dios, vamos a abrir la explicación hacia otro lado. Los límites, sí, amén, los límites de Dios. Dice un ejemplo claro, airaos, mas no pequéis. Usted pregúnteme si me airo con mi esposa. Sí nos llegamos a enojar, nos llegamos a disgustar, pero pregúnteme cuántas noches dormimos con el enojo encima. Ya sea que se le pase a ella, se me pase a mí, ¿sí? Y me busca ella, la busco yo, pero nunca pasamos la noche con el enojo. Airaos, mas no pequéis. Este es un ejemplo del límite de Dios. Dice el Señor, hey, ¿puedes ver a una mujer? Sí la puedes ver, pero no la puedes codiciar. Hay una gran diferencia entre ver y codiciar. Amén. Cuando la vemos, la ponemos aquí. Cuando la codiciamos, la metemos acá. Aguas con eso. Regresamos entonces. Te decía, vamos un poquito más adentro. Vamos a ver la verdadera realidad de la cautividad del pueblo de Dios y cómo es que verdaderamente vamos siendo cautivos. Ya me dijo el pastor que es cuando empieza a hacer cosas que no le agradan a Dios, pero como que no entendí, explíqueme un poquito mejor. Amén, vamos a la escritura, hermano. Jeremías 52, ahora del 4 al 7, por favor. Ahí mismo, leímos del 1 al 3, ahora lee del 4 al 7, por favor. Del 4 al 7, así dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías 52, del 4 al 7. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado en el mes 10º, a los 10 días del mes que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo situada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino de Araba, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Amén, gloria a Dios. Bingo, gracias, pastora. Amén. Vamos a ver en realidad dónde empieza tu cautividad. A ver, vuelve a verme. Quiero que entiendas cómo es el enemigo. Yo te decía hace rato que el enemigo es muy sutil. El enemigo seduce, es muy sutil. Algún día hablaremos entre la sutileza y la seducción. La relación que hay. Son dos géneros que juegan con el demonio. Son dos géneros que entran sin que nos demos cuenta. Amén. La sutileza y la seducción se combinan para atrapar, para enganchar. Amén. De ahí cuando a veces dicen, esa mujer es sutil o encantadora. Sí, pero también sabe lo que hay en ese dardo de aguijón. Amén. Vamos entonces a la palabra. Vamos a ver cómo es que la cautividad, ojo, ha entrado a tu vida y a veces ni cuenta nos damos. Estamos siendo cautivos del enemigo, ¿sí? Y ni cuenta. Nosotros decimos ser libres, no es cierto. Y ahorita nos vamos a dar cuenta cada quien
¿Cómo es que esa cautividad está en nuestra vida? Decíamos en el 4. Aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén. Primero, el enemigo no ataca solo, el enemigo ataca con todos los géneros. El enemigo va a usar todas las artimañas y todo lo que está a su alcance para hacerte caer. Le busca por un lado, le busca por otro. Pastor, a mí me gustan las güeras, sí, pero no sabes cómo con esa morena te va a hacer perder hasta el sentido. ¿Por qué? Porque el enemigo va a empezar a buscar formas y maneras. Lo primero que tenemos que entender, pueblo de Dios, que el enemigo no viene solo. El enemigo se junta con los géneros, con los demonios, con los chalanes, ponle el nombre que tú quieras, ¿sí? Y cosas, a ver, volteé para acá. Cosas, ojo, ojo, táctica de guerra. Cosas, ¿cómo nos damos cuenta de eso? A ver, pastor, dígame. Cosas que antes no nos gustaban, nos empiezan a gustar. A ver, antes no perdía tanto tiempo en el Face, en el WhatsApp, con la vecina, con el vecino, con la amiga, como que ahora platico más con él. Aguas. El enemigo es muy sutil y te está empezando a seducir con cosas que a tu oído empiezan a agradar. Ten cuidado, porque el enemigo se está juntando con los géneros para hacerte cautivo. Tenga cuidado, hermano. La cautividad te lleva a la muerte espiritual. No es cosa de broma, en serio, hermano. Tenga cuidado. Si usted se va a perder, gloria a Dios, aleluya, muy su problema. ¿Qué culpa tiene su familia? La cautividad empieza cuando el enemigo se junta con sus géneros y empieza a situarte, dice la palabra ahí adelante. Rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, la sitiaron, la rodearon. El enemigo te empieza a lanzar dardos por uno, por otro. Ojo, ¿cómo me doy cuenta que el enemigo me está lanzando esos dardos? Cuando ahora le empiezo a tomar interés cosas que no me gustaban, cuando empiezo a hacer cosas que no hacía. Porque antes no me interesaba hablar con la vecina. Ahora como que ya hasta me preocupa dónde anda. Hasta como que ahora no me ha hablado. Sí, antes no me importaba a qué hora llegaba. Ahora como que a esta hora llega la vecina. Tenga cuidado, amén. Dice entonces, el enemigo se junta con los géneros, te empieza a situar, te empieza a rodear, dice, contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, ay por Dios, ojo, aquí viene la primera. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció ¿qué? El hambre. Otra vez, ¿por qué prevaleció? Iglesia de Dios, ¿no lo está leyendo? Hermano, dígale a la otra iglesia que pase, a ver si la otra iglesia sí lee. Amén. ¿Qué fue lo que prevaleció? En la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Oh, levante su precioso rostro. El hambre prevaleció. Y dice en el 7º, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. Levante su precioso rostro. Fíjate cómo es el enemigo. Y vamos a la raíz, ¿sí? El enemigo es tan sutil que se junta con los géneros. Te empieza a situar. Todo con el afán de que caigas, de que seas cautivo. Te empieza a situar. Te empieza a aventar darditos. ¿Cómo me doy cuenta que me avienta dardo? Porque me empiezan a gustar cosas que no me gustaban. Me empiezan a traer cosas que no me atraían. Y pongo atención más de lo que debería de poner en algo que antes se me hacía una pérdida de tiempo. Amén. Bueno. Y después dice que hubo hambre y se abrió una brecha. Ojo, tu cautividad empieza cuando el hambre llega a tu espíritu. A ver, pastor, explícame. Sí, es un hambre espiritual. Es un hambre. Cuando tú tienes hambre, ¿qué necesitas? Comer. ¿Por qué? Porque hay un hueco. Hay un hueco que tiene que ser llenado. Tu estómago tiene un vacío y tiene que haber algo en ese hueco para que esa hambre se calme. Amén. Cuando nosotros somos sitiados y el enemigo se da cuenta que esos darditos empiezan a funcionar, que nos empezamos a distraer, porque antes, ¿qué crees? Que no me gustaba la televisión y ahora me vuelo. Tanto es así que hasta ni siquiera hago la comida, que se me pierden las cosas. Tanto es así, mi hermano, que pierdo el tiempo hasta de la oración por estar al pendiente de la televisión, estar al pendiente de otras cosas. Cuando el enemigo se da cuenta que ya está sitiado, que ya empiezas a coquetear contigo, aprovecha cuando tienes hambre.
Pero no hambre de pan, ¿eh? No estoy hablando hambre de pan, hambre espiritual. A ver, pastor, explíqueme. Ahí le va. Cuando empezamos a sentir hambre, hay debilidad en nosotros. Y el enemigo va a esperar la oportunidad de un problema con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu trabajo, con tu economía. Eso se llama hambre, porque hay una necesidad. Cuando tú ya estás sitiado, ¿sí? Y el enemigo ve que en ese momento tú tienes hambre espiritual, es cuando dice la palabra en el 7 que se abre una brecha en el muro para salir. El enemigo es como la humedad. El enemigo no espera a que le abras 40 metros, ¿eh? El enemigo con una pequeña grietita que le abras en tu vida, ¡fum!, se mete. Y cuando menos acuerdas ya está completamente adentro. A ver, pastor, enséñeme entonces porque me habló mucho. Ok. Cuando nosotros nos damos cuenta que nos empiezan a gustar cosas que no nos gustaban y nos toma interés algo que no nos interesaba, aguas, iglesia. Está próxima tu cautividad. El enemigo te está sitiando, te está rodeando. Él va a esperar a que tú tengas hambre. Él va a esperar a que tú tengas un problema. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Recurrir a los brazos de Cristo. Para que tú no seas cautivo, tienes que saber que toda el hambre que tú tienes la vamos a saciar en el Señor Jesucristo. Si tú tienes un problema económico, no solo de pan vivirá el hombre, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si tú tienes un problema con tu esposo, con tu esposa, ¿quién mejor que mi Señor Jesucristo para estar contigo? Amén, díselo fuerte, amén. No vaya siendo que en esa hambre que tú tienes, el enemigo te ponga una bendición de 18 años y te diga, véngase pastor, vamos a llorar en mi hombro, véngase pastor, ande pues, amén, ande pues. El enemigo, ojo iglesia, si ya rebasaste los límites que Dios te puso, si ya hiciste cosas que al Señor no le agradan y aún te estás dando cuenta, ¿sí? Ojo, que te empiezan a llamar la atención cosas que no te gustaban, tenga cuidado, poquito rojo. Alerta, lo que sigue es que el enemigo va a esperar a que tengas hambre. En la primer necesidad, en el primer problema, en el primer quebranto que tú tengas, el enemigo te va a empezar a ofrecer las cosas que te apartan de Dios. Que la ouija, que la limpia, que el tarot, que esto, que el otro, que la medicina es mala. No, hermano, el Señor no está peleado con la medicina. Cuando a usted se le olvida que ese médico, que esa medicina fueron obra y gracia del Espíritu Santo, nos quebrantamos, se acabó. Cuando usted va al médico y su fe sigue creciendo, acuérdese que el Señor no está peleado con la medicina. El Señor permite que los médicos aprendan, sepan y conozcan, para que cuando nuestra fe no está fortalecida en el Señor, ellos nos puedan sanar, ellos nos puedan sacar adelante de esas situaciones para que nuestra fe llegue a ser fortalecida. Mas no basar la fe en el médico ni en la medicina. Amén. Retomo la prédica entonces. Tenga cuidado, si usted ya se dio cuenta que salió de los límites del Señor, que se está dejando seducir por el enemigo, tenga cuidado, porque él va a aprovechar que usted tenga hambre para que abra una grieta y él puede entrar. Le va a ofrecer 1000 soluciones, 1000 respuestas. ¿Para qué? Para hacerlo cautivo. Pastor, es como lo que nos dijo que él viene con verdad. Él es el padre de la mentira. Sí, amén. Entonces, mi amado hermano, si el día de hoy tú ya eres cautivo, si tú te has dado cuenta que todo lo que te estoy compartiendo está pasando o ya pasó en tu vida, aguas, hermano. Hoy es el día para que tú regreses de tu cautividad. Hoy es el día para que tú salgas, porque vuelvo a lo mismo. Usted me va a decir, pastor, sí, ya entendí. A mí de nada me sirve que usted entienda. Lo que Dios quiere es que lo ponga por obra. Yo de nada sirve, hermano, que usted salga aquí con su cabecita bien inteligentemente, ya sabiendo lo que yo le compartí, y si no hace nada. Mejor es que, a ver, pastor, yo no entendí nada, pero ¿qué cree? Ya me dio miedo, no lo hago. Amén, bingo. Prefiero que sea así, de verdad. Yo no entendí ni jota lo que usted dijo, pero ya me dio miedo, ya no lo hago. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. Déselo fuerte, amén, gloria a Dios. Amén. Sí. Si la bendición que llega, o sea, me ha estado llegando la bendición. Amén. ¿Cómo me doy cuenta si es del Señor? La bendición, para empezar, las cualidades de la voz de Dios. Cuando algo proviene de Dios, hermano, no añade tristeza, no añade amargura. Cuando
Cuando usted recibe algo y llega a tapar el hueco que usted tiene y llega a saciar su espíritu con paz, con gozo, proviene del Señor. Cuando llega y dice, híjole, ¿quién lo trajo? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? Si es, no es, me lo quedo, me lo llevo. Quebrántelo, amén, porque eso ya es del enemigo. Todo lo que proviene de Dios, no, todo lo que viene de Dios trae paz, trae gozo, amén. Esa es la bendición que viene del Señor. Amén. Iba pasando, vi una bolsa con dinero y no había nadie. Híjole, ¿me la quedo o me la llevo? Señor, tengo hambre. Señor, nunca me mandaste, hijo. Te mandé 3 bolsas con dinero y nunca las agarraste. Señor, sí, amén. Hay que aprender a discernir cuál es la. Si yo viera que se le queda a la hermana Rocío 1000 pesos, digo, híjole, pues yo por hoy ya salí mi gasto. Pero la hermana, híjole, esa no es bendición. Esa no es bendición. Sí, amén. Pero si no hay nadie, y aquí está, yo tengo usted. Gracias, por la coca. Señor, no había unos de a 1000, unos de a 500, ¿no? Amén, gloria a Dios. Esas son las bendiciones del Señor. Amén. Decía y termino. Si tú ya te diste cuenta que la cautividad está en tu vida, hermano, si ya identificaste estas partes del proceso de las que te estoy compartiendo, hoy es tiempo que dejes tu cautividad. Hoy es tiempo, hermano, que salgamos de esta cautividad. Vamos al libro de Daniel, Daniel 9. Y retomó a Daniel. Si yo hubiéramos leído a Daniel, hubiéramos entendido esa alabanza. Amén. Daniel 9, por favor. Cuando lo tenga me indica con una mano. Amén. Daniel 9:1. Dícese la bendita palabra de Dios. Yo lo leo, usted me sigue. Amén. Daniel 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva tu nombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con quien se rebelaron contra ti. Y así sucesivamente. Vamos a leer todo el 9. Esto lo hace en su casa. Voy a la palabra de Dios entonces, mi amado hermano. Si tú ya te diste cuenta, como Daniel, al leer la palabra de Dios, que la cautividad va a regresar, que el pueblo de Dios ha prometido regresar la cautividad, quiere decir entonces que el Señor te dice: hey hijo, no tengas miedo. Si hoy eres cautivo, mi promesa es que vas a regresar a mis pies. Mi promesa es que vas a regresar a mi camino. Pero tienes que despertarte, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios, tienes que estar alerta cuando el enemigo te esté rodeando, tienes que estar pendiente de que a la primera vez que tengas hambre, el enemigo te va a querer atacar. ¿Y qué hago en eso, Señor? Para eso estoy yo. Venid a mí, 11:28 de Mateo, los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Cualquier hambre, cualquier necesidad que tengamos en el camino, mi Señor Jesucristo es el que la resuelve. Lo que pasa es que a veces le queremos enseñar a Dios cómo bendecir, a veces le queremos enseñar a Dios cómo hacer las cosas, y en nuestra necedad las hacemos peores, y sigue nuestra cautividad. Entonces, amado hermano, así como Daniel supo que había un límite. Daniel, a través de las Escrituras, supo que había un límite de 70 años. La cautividad no puede durar más de 70 años. El Señor dice: hoy es el límite de tu cautividad. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que en realidad, amado hermano, necesito yo para salir de esa cautividad? Vamos a algo me llamó la atención. Vamos al versículo 2, 9:2, mi hermano. ¿Amén? ¿Lo tienes?
Amén. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para salir de la cautividad? ¿Qué es lo primero que debo yo hacer para que hoy termine esa cautividad? Algo me llamó la atención. Dice Daniel, examiné los libros, miré en las escrituras. Daniel, amado hermano, era un hombre que se gozaba de leer la escritura. Si tú quieres terminar con tu cautividad, hermano, lo que el Señor te pide es que escudriñe las escrituras. No que las leas, ojo mi hermano. Hay una gran diferencia entre leer y entender. Amén. Desgraciadamente a veces nada más leemos. Y como al principio cantamos y nos gozamos en algo que todavía no entendemos. Amén. Lo que el Señor pide y lo que necesitamos para salir de la cautividad, hermano, es escudriñar las escrituras. Meternos a la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la vida eterna. En la palabra de Dios está el alimento que necesitamos. Lo primero, mi amado hermano, como Daniel, dice, miré en las escrituras. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber de sus promesas? ¿Cómo vamos a saber del camino que Dios quiere para nosotros? Perdóname, hermano, pero solamente nos estaremos dejando llevar por lo que dicen los demás. Porque el hermano dice que así es. Porque la hermana me dijo que leyó. No, hermano, no nos dejemos llevar por lo que la iglesia dice. Mejor metámonos a las escrituras para aprender a escudriñar la palabra de Dios. Amén. Amén. En el 3 dice, 9:3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ay, gloria a Dios. Ay, Daniel, ¿qué fue lo que hizo? Lo primero, mi amado hermano, escudriñar las escrituras. Lo segundo, ser sabio, dice en el 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio. Ay, poder de Dios. Fue sabio, mi amado hermano. Hizo caso a los ministros, dice la palabra de Dios. ¿Sabes, hermano, que el Señor nos habla por medio de pastores, de siervos, de profetas, aún de la misma congregación? Y parte de nuestra cautividad depende de que no sabemos escuchar la palabra de Dios. Ahora, si usted me pregunta, hermano, ¿a quién debo de escuchar? Porque uno me dice una cosa, otro me dice otra. Y usted, pastor, me está diciendo ahorita que tengo que escuchar a los hermanos. Sí, hermano, pero no a todos. ¿A cuáles debo de escuchar? Dice la palabra de Dios que al árbol se le conoce por su fruto. Escucha a aquel que dé un buen testimonio. Escucha a aquel que dé un buen fruto. No que te lo platique, sino que tú seas testigo de los frutos que da en el Evangelio. Que tú seas testigo del testimonio que lleva. A ese escúchale, a esa escúchale. A esos son a los que se refiere la palabra de Dios. Cuando dice Daniel, escuché a los profetas, sí, amén. Tu cautividad terminará, hermano, cuando aprendamos a escuchar la voz de Dios. No esperemos, como decía hace rato, escucharla a veces en voz audible. Aprendamos a escucharla también a través de sus siervos. Amén. Dice en el 4. Y oré a Jehová mi Dios, me hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas sus mandamientos. Poder de Dios. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Qué hermoso. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Levante su precioso rostro. La cautividad termina, hermano, cuando dejamos de ser oidores y hacedores. Dice Daniel, e hice confesión. Él no nada más se conformó con decir, Señor, bueno, pues ya entendí que estoy mal. Señor, bueno, pues ya entendí que somos cautivos, ya entendí que andamos mal y que... No. Daniel dejó de ser oidor para ser hacedor de la palabra. Él puso por obra lo que había escuchado de los siervos, de los pastores, de los profetas. Hermano, ¿cuántas veces nos han exhortado a dejar la tentación? ¿Cuántas veces nos han exhortado a estar atentos a la voz de Dios? Creo que lo que te digo, hermano, no es cosa nueva. Ya lo hemos escuchado. Lo que pasa es que a veces no lo ponemos por obra. ¿Por qué? Ya lo entendí. No, hermano, no lo entienda, póngalo por obra. Amén. Pongámoslo por obra. Daniel supo que la cautividad iba a terminar cuando dejara de ser oidor
para ser hacedor de la palabra. Tu cautividad y la mía va a terminar cuando dejemos de entender y seamos más para hacer que para entender. Amén. Cuando nosotros pongamos por obra todo lo que el Señor nos ha dado. Y lo más importante, fíjate, vamos al 19, con esto termino. Oh. De 15, desde el 15, 9:15. Amén. Esto es bien importante, quiero que lo escuches. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el aprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Levante su precioso rostro. ¿Sabes algo que tuvo Daniel aquí? Supo meterse en la misericordia de Dios. ¿Cuántos, hermanos, a veces hemos pedido al Señor y aún no se quita esa altivez de nuestro corazón? Señor, perdóname. Ah, no, pero también perdona al hermano. Ya ves que él es bien cochino. No, a ver, hermano. Daniel supo cómo meterse en la misericordia de Dios. Esto que tú acabas de leer es una forma hermosa de confesar quién eres, de dónde vienes. Amén, sí. Y lo que has hecho. Cuando tú quieras meterte a la presencia de Dios y quieras que tu cautividad termine, aprende a meterte a la misericordia de Dios. Aprende a ganarte el favor de mi Padre. Y esto lo hacemos solamente con humildad. Esta oración que hizo Daniel es una oración de humildad, reconociendo, y no nada más él, la maldad de sus padres. Señor Jehová, reconozco que hemos hecho mal, que nos hemos apartado, que aún nuestros padres hicieron mal. Señor, por amor a tu nombre, ten misericordia. Señor, por amor a tu nombre, saca a tus hijos. Amén. Esta es la forma en la que Daniel se metió en la misericordia de Dios. ¿Quieres que termine tu cautividad? Aprendamos a meternos a la misericordia de Dios. Deja de lado tu arrogancia, tu soberbia, tu altivez. Delante de Dios no hay títulos, hermano. Delante de Dios vale lo mismo el pobre que el rico, el verde que el rojo, el amarillo y el azul. Todos valemos lo mismo, hermano. Dios no quiere ver cuánto tienes ni quién eres. Dios quiere ver lo que hay en tu corazón. Amén. Conviene que nosotros menguemos, que nos hagamos chiquitos para que Él crezca. Amén. La cautividad, hermano, empieza cuando te apartas del Señor. La cautividad empieza cuando rebasas sus límites. Hay que tener cuidado, hermano. Hay que prender foquitos rojos y aprender a detectar cuando el enemigo nos está sitiando, nos está rodeando. Y si ya te diste cuenta que estás siendo rodeado, que estás coqueteando por la seducción, por la sensualidad del enemigo, ten cuidado. Nada más va a esperar un mínimo detalle, el mínimo descuido que tengas, la pequeñita hambre que puedas mostrar para lanzar un dardo, mi hermano. Y en eso llevarte cautivo. Tenemos que aprender, amado hermano, a ser prudente en la palabra de Dios. Tenemos que aprender, amado hermano, a renunciar a la cautividad por amor al Señor, por amor a su obra y por amor a tu familia. Porque recuerda, hermano, hermana, que tú eres cabeza de familia y que el cuerpo se bendice por la cabeza, pero ojo, también puede ser maldecido por la cabeza. Delante de nosotros, hermano, tenemos esa gran decisión de poder llevar bendición a nuestras casas, de poder cortar con toda esa maldición generacional que están arrastrando nuestros hijos, nuestros nietos, y aún los hijos de nuestros hijos y los nietos de nuestros nietos. Porque dice la palabra que Él visita la maldad de la tercera y cuarta generación sobre los que la aborrecen. Entonces, hermano, tengamos cuidado.
Si de verdad, hermano, tú quieres dejar tu cautividad, yo te exhorto, de verdad. No que veas en la paja en el ojo, la viga, perdón, en el ojo ajeno. No, mi hermano. Olvídate, esta palabra es para mí, para ti, para ti, para ti. Es un Dios personal. Tenemos que empezar a salir de esa cautividad. De verdad, hermano, no sé si tú quieras seguir cautivo. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Es hermoso vivir en la libertad del Espíritu Santo, hermano. Es hermoso tener esa libertad de poder hacer y deshacer, pero a veces esa libertad la convertimos en libertinaje y el libertinaje nos lleva a la cautividad. Amén. Todos tenemos un límite. Acuérdese, hermano, la Escritura lo dice, lo leíamos aquella ocasión, ¿se acuerda? No alargar más allá la misericordia, de donde puede ser llegado. Tenga usted cuidado, la misericordia de Dios nomás aguanta 2 pecados, por así decirlo. Cuando usted comete el primero, diga aguas, ya no más. Porque si alargamos la misericordia de Dios más allá, podremos caer en esa cautividad que nos habla la palabra de Dios. Daniel, un hombre sensato y prudente, que supo reconocer, que supo meterse en la presencia de Dios. El llamado del Señor, hermanos, para que hoy dejes tu cautividad. ¿Qué es lo que te está haciendo cautivo? ¿Cuáles son tus afanes al día de hoy? ¿Cuáles son tus cadenas? ¿Cuáles son tus candados que tú mismo te has puesto? ¿Cuáles son esas palabras de seducción? ¿Cuáles son esas palabras de seducción, de sutileza que el enemigo ocupa para llevarte siempre cautivo? Hermano, está en ti. El Señor nos da las herramientas. El Señor nos dice cómo. Está en nosotros, hermano, el ponerlas por obra. O de lo contrario, seguir siendo cautivo. De lo contrario, seguir en esa cautividad, mi amado hermano. Daniel no esperó el tiempo sentado. Él pudo haber dicho, a ver, Señor, dices que 70 años, faltan 2, pues me espero, pues ya son 68, ¿para qué hago tanto? Ya nada, falta un año, no, mi hermano. Daniel no esperó esos 70 años confiado. Él leyó en las Escrituras que la cautividad sería de 70 años nada más. Y él pudo haber dicho, pues si ya aguantaron 69, que no aguanten uno más. No, hermano. Él no se sentó a contemplar las estrellas y esperar el tiempo de Dios. Él fue un hombre que se paró, fue un hombre que supo reconocer, fue un hombre que supo poner el pie y la mano donde debería de ir. Esto quiere decir en la palabra de Dios. Fue un hombre, hermano, que supo reconocer su condición y por sobre todo que supo meterse a la gracia de Dios. A veces queremos favores de mi Padre, pero no sabemos cómo meternos a la gracia. Métase con un ayuno. Métase con la oración, métase con un cambio radical en su vida. Muéstrele al Señor que verdaderamente le ama y que anhela la presencia de Dios en su vida. Este hombre, Obededón, se fue su nombre. Obededón, yo le aseguro, no lo dice la palabra de Dios, pero yo le aseguro que él hizo grandes cambios radicales en su casa y en su vida cuando el arca del pacto estuvo 3 meses en su casa. Amén. Este hombre, yo les repito, yo me imagino que en las madrugadas se sentaba a ver el arca, veía los querubines, veía cómo estaban cubriendo el arca, se oía ruidos, porque tronaba, dice que tronaba el arca, salían rayos, salían truenos, temblaba. Yo me imagino a ese hombre inconverso, ¿ay qué? O sea, ¿qué habrá ahí dentro? ¿Qué está vivo? ¿Qué onda? Ese hombre supo que tenía que hacer grandes cambios radicales. Él jamás entendió lo que había ahí, pero sí supo que tenía que ser obediente. Amén. Tan es así que le dijo a David, David, una de dos, o me dejas el arca o me voy donde esté el arca. Y dijo a David, el arca no se puede quedar. No, pues vámonos. Y no se fue él solo, jaló con sus hijos, con sus nietos y con toda su gente. Me imagino toda la mudanza de Obededón. Y David, yo estoy loco, si nomás fueron 3 meses. Sí, pero esos 3 meses cambiaron su vida de ese varón. Esos 3 meses lo enamoraron, y no nada más a él. Tan es así que fue a aparecer en el templo. Tan es así que un levita le tuvo que dejar su lugar, y no nada más él, sus hijos y sus nietos estaban en la casa de Dios, sirviéndole día y noche. Pregúnteme si Obededón dejó algo, todo. Dejó casa, dejó trabajo, dejó familia, dejó todo. Él dijo, mi casa y yo, y el que quiera seguirme. ¿Cuántos nos detenemos porque la familia no quiere caminar? Ay, pastor, ya va a empezar. Obededón tuvo la gracia de Dios, la bendición del Espíritu Santo, aunque todavía no conocía el Espíritu Santo que existiera, todavía no lo conocían, vaya.
Pero ¿qué creen? Yo me imagino que él dijo, a ver hijos, una de dos, ¿se van conmigo o se quedan? Porque yo lo que he visto en el arca, yo no lo dejo. Y Obededón no le importó y no le interesó que su familia no quisiera caminar. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos hasta porque el vecino habla de nosotros? ¿Qué va a decir la familia? El pastor dice que ir a predicar y a compartir. ¿Qué va a decir mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija? ¿Qué va a decir mi familia? Ah, caray, no, pastor, ¿qué cree que...? Qué bueno que ya tiene placa su chata para que se vaya solito. Qué bueno. Ahí nos escribe de dónde ande, pastor. Obededón, todos queremos la bendición de Obededón, ¿verdad? Pues haga un cambio radical en su vida. Ese hombre dijo, ¿quién se va? Se van o se quedan, para pronto. Amén. Decía mi madre, en paz descanse. Amén. Decía mi madre, si la mujer te quiere, te va a seguir a donde tú vayas. Así te metas abajo de un árbol, ahí te va a seguir. Y cuando nosotros amamos al Señor es lo mismo. Obededón dijo, hey familia, se van o se quedan. Y decidieron irse con él. Amén, gloria a Dios. Que no te detenga la familia. Que no te detenga. Esas son ataduras. Esas son afanes, hermano. ¿Y qué va a pasar con ellos? Ay, por Dios. ¿Creen en el Señor Jesucristo? Entonces, completen el salmo. Amén, amén. A ver, iglesia, complétame el versículo. ¿Creen en el Señor Jesucristo? ¿Por qué le dieron esa promesa a esa mujer? Porque le ayudó ¿A quién se la dieron? Raab. ¿Qué era Raab? Ah, ok. ¿Y por qué le dieron esa promesa a una prostituta? Yo tenía fe. Amén. ¿Pero qué le hizo actuar por esa fe? ¿O qué, mejor dicho, qué hizo para poner en obra esa fe? O sea, ¿qué fue lo que hizo ella? Vamos. Físicamente, ¿qué fue lo que hizo? Ah, ok. Y eso se llama trabajar para el Señor. Esa mujer, no importándole que fuera prostituta, amén, ella no le importó lo que pasara. Esta mujer escondió a dos profetas de Dios, ¿sí? Aquellos que iban a destruir, ¿qué? La muralla de Jericó. Sodoma y Gomorra. Amén. Aquellos que iban a destruir Sodoma y Gomorra, los espías, por así decirlo, los que fueron de Jericó, sí es cierto. Aquellos que fueron. Entonces, amado hermano, esta mujer lo que hizo fue trabajar para el Señor y no le importó lo que dijera. ¿Crees tú que los que la vieron, con todo respeto, no pueden haber dicho, son clientes? Me vale lo que digan. Yo voy a trabajar para el Señor. Yo no importándome quién soy, lo que te decía hace rato. Yo no entendí ni jota, pero ya no lo voy a hacer. Bingo. De esa gente quiere el Señor. No, pastor, yo entendí todo. No, sí, pastor, yo. Y pues no hago nada, pero ya lo entendí. Ande, ya lo entendí. Sí, tengo buenas intenciones. ¿Sabe usted que el infierno está lleno de muy buenas intenciones? Tenía toda la intención el hermano de servirle al Señor, pues nomás se quedan las intenciones. La hermana tenía toda la intención de empezar a atender su familia, pues nomás se quedan las intenciones, amén. Entonces, amado hermano, esa promesa fue dada a esa mujer, porque esa mujer tuvo lo que muchos no tenemos, la decisión de servirle al Señor, no importándole quiénes somos. ¿Sabías tú que cuando le quieres servir al Señor, lo primero que hace el enemigo es decirte quién eres y tratarte de avergonzar? ¿Cómo le vas a servir? Tú fuiste esto, tú fuiste el otro, mira, todavía aquí, todavía allá. Y si el Señor os una burra, que no muese a mí, por Dios. ¿Qué mérito tengo yo de hablar cuando el Señor hizo hablar una burra? Si el Señor mandó a los cuervos a alimentar a un siervo de Dios, que a mí no me mande a darte palabra. Hombre, estoy prietito, pero no soy cuervo. Amén. Hermano, esa mujer hizo lo que muchos no hacemos, servirle al Señor. Y por ese servicio a mi Padre fue la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y toda tu casa. Y dice la palabra de Dios que metió a todos los que pudo. Cuñados, parientes, todos, vénganse. Y no fue tonta, apartada del camino, pero no tonta. Dijo, yo tengo una promesa. Y ese hombre dijo que todo el que estuviera bajo mi techo no iba a morir. Pues éntrele, vámonos. De eso se trata la prédica. Entender que esa promesa sigue viva para ti. Entender que no importa dónde quede tu familia, si tú crees en el Señor Jesucristo, si tú le sirves al Señor, toda tu familia y tu descendencia va a ser salva. ¿Por qué crees que a mí no me preocupa que mis hijos no estén aquí?
porque ya llegará su tiempo. Yo tengo una promesa, y yo sé que mientras yo le sirva al Señor, mi casa y toda mi familia les serán salvos para Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ay, poder del cielo. Termino ya con esto. Apocalipsis 3, 21 y 22. ¿Quién es la lectura? Si tú todavía aún no me has entendido, y por ahí tu cabecita dice, pero ¿valdrá la pena? ¿De verdad valdrá la pena hacer todo lo que el pastor dice? Dele lectura, por favor. Amén. Apocalipsis 3, 21 y 22, así dice la bendita palabra de Dios. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, gloria a Dios. Al que venciere le daré que se sentara en mi trono. ¿Crees tú que valga la pena sentarse en el trono de Dios? Pues claro que sí, por Dios. A ver, iglesia, entiende. Te estoy diciendo que si hacemos todo lo que el Señor nos habla, nos vamos a sentar en el trono de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Al que venciere, ¿qué voy a vencer? La cautividad. A aquel que venciere la cautividad, dice el Señor, le daré que se siente en mi trono, por Dios. Dígame usted si vale o no la pena el esforzarse por dejar la cautividad. Claro que sí, mi hermano. El estar en la presencia de Dios, claro que vale la pena. Tú decides, hermano, si quieres ser libre o quieres seguir siendo cautivo. La decisión es tuya. El Señor dice en Deuteronomio 30:15, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge. Tú escoges, hermano, si poner por obra lo que el Señor nos ha dicho o seguir siendo cautivo, seguir padeciendo de la cautividad de la cual el Señor nos está mencionando. Amén. Y quiero que pienses en esto, hermano. Ahí mismo en Apocalipsis 3, 15 y 16. Dale lectura, por favor, quien lo tenga. 15 y 16. Amén. 3, 15 y 16. Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén, gloria a Dios. Termino entonces, hermano. Dios nos está llamando a tomar una decisión. O le sirves a Dios, o le sirves al mundo. No podemos estar a la mitad. O terminas con esa cautividad, o de plano, perdóname, embárrate en el mundo. Termina de hacer lo que ahorita no haces. ¿Por qué? Porque según tú vienes a la iglesia. No, mi hermano. Dice la palabra de Dios, toma una decisión. Hoy termina tu cautividad, pero la decisión está en ti, dice el Señor. Hoy termina, hoy puedes dejar todo aquello que te estaba haciendo cautivo. La decisión está en ti, dice el Señor. Tú decides, tú sabes. Solamente tú. Yo no te puedo obligar. El Señor no obliga a nadie. Porque si el Señor lo hiciera por obligación, el enemigo lo demandara, como con Job. Está contigo porque le das todo, pero quítale y verás. Por eso es que el Señor no obliga a nadie. El Señor es un caballero, lo dice en Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que abre, entro y ceno con él y él conmigo. Amén. Entonces el Señor no obliga a nadie, está en tu decisión. Solamente tú, hermano, tú tienes la decisión de dejar esa cautividad, de empezar a sacar de tu vida todo lo que te estaba haciendo preso, todo lo que te estaba haciendo no acercarte al Señor. El Señor te dice cómo, el Señor te dice de dónde y por qué. Está en nosotros, hermano, que pongamos por obra lo que el Señor nos ha enseñado. Amén. Amén. Póngase de pie.